Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar un par de minuticos a que terminen de conectarse todos. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes para todos. Este es nuestro primer foro contacto del año. Mi nombre es Mónica Meléndez, soy la coordinadora de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y me complace darles la bienvenida a este primer foro contacto del año. Este es un espacio en el que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes busca propiciar todos los debates, en este caso virtuales, desde distintas ópticas y en temas clave de problemáticas nacionales, regionales, temáticas de vanguardia, en donde los ingenieros y las ingenieras uniandinas tienen toda la incidencia para aportar. En esta ocasión nos están acompañando los ingenieros de sistemas y computación de la universidad, quienes van a liderar este espacio para conversar sobre el impacto que ha generado en la industria del software, particularmente las metodologías ágiles y cuáles han sido las lecciones aprendidas luego de 2 décadas de historia de las metodologías ágiles. Vamos a estar moderados todo el tiempo por el profesor Darío Correal, que ya nos acompaña también en este Zoom. Él es el coordinador de la maestría en Ingeniería de Software MISO de la Universidad de los Andes, nuestra primera maestría virtual con Coursera que lanzamos y que ya está abierta sus inscripciones para la tercera corte. Y nos acompañan también expertos de la industria y de la academia que van a complementar todo este debate sobre el perfil del ingeniero de software que es demandado actualmente y los retos técnicos que se enfrentan también actualmente. Entonces nos acompañan, aparte del profesor Darío, la profesora Gloria Cortés, quien es jefe también de innovación en Conéctate, el Centro de Innovación en Tecnología de la Educación, y profesora de MISO, y nos acompañan por parte de la industria 4 personas: Daniel Peña, quien es CEO de la empresa DevSavant; Sebastián Blandón, CDO también de DevSavant; Alejandro Posada, Product Manager de Ripio Colombia; y Jorge Abad, quien es Coach Head de Latam Tata Consultancy Services. Entonces, los dejo primero con el profesor Darío, quien nos va a hacer una introducción breve de este tema y ya después vendrán a conversar sobre el tema que nos reúne hoy. Muchas gracias a todos y por favor nos pueden dejar sus preguntas a través del chat. Profesor, creo que no te escuchamos. Correcto, Mónica, estaba en mute. Decía que un gusto tenerlos a todos vía Zoom. Gracias por asistir a este foro. Estamos reunidos acá para hablar de un tema interesante. Quisimos hacer este foro en compañía también de la empresa DevSavant, como nos decía Mónica en la introducción. Y estábamos pensando sobre qué temática giraría este foro que pudiera ser de interés para todos y que nos permitiera reunirnos acá en este momento y compartir ideas y pasar un rato agradable entre todos. Y dentro de esa discusión y esa posibilidad de temas surgió algo anecdótico, y es que el año pasado cumplimos 20 años, eso realmente ocurre en el 2021, 20 años de la publicación del Manifiesto Ágil. Y quizás es algo que damos hoy por sentado, quizás es metodologías ágiles, tal vez ya no es un tema innovador, en muchos casos, claro que lo sigue siendo, pero ya no tiene como esa inquietud de qué será. ¿Será que va a tener futuro o no? No, las metodologías ágiles ya son, ¿no es cierto?, una realidad. Y ya han estado con nosotros por 20 años, y se han ido adoptando en diferentes contextos y en diferentes planos, en el plano industrial, en el plano académico, a nivel gobierno, etcétera. Pero quizás valdría la pena pensar entonces ahora, después de 20 años, ¿qué ha pasado? Quisimos hoy simplemente traer como algún recuento de lo que es ese manifiesto ágil, tal vez tratar de posicionarnos en lo que pensaban y sentían las personas hace 20 años para llevarlos a proponer algo como lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Era importante recordarle a los demás que sobre procesos y herramientas que son válidas y que son necesarias y que deben existir, priman los individuos y las relaciones personales,
que no hay mayor prueba de que las cosas están marchando bien que un software que progresiva, iterativamente se muestra funcional, que el cliente es mi amigo y que no debo ver siempre como ese contrato y el otro sí que deberían firmar tan pronto me comenten algún cambio y que esa es la razón de ser, ¿no es cierto? Tanto el cliente como el desarrollador de software van entendiendo el problema en el transcurso del proyecto. Por muy bien que yo crea que lo tenga claro cuando empiezo un proyecto y que sepa cuál es el camino que voy a seguir y el objetivo final al que quiero llegar, en el transcurso pasan cosas, entiendo mejor, voy cambiando y eso es natural. Pero eso no lo decían hace 20 años por algún motivo, ¿cierto? Debió haber algo que reaccionó, que hizo que las personas dijeran necesitamos plantear esta nueva forma de trabajo y se ha venido adoptando y se ha venido trabajando de esta manera, pero ¿será que todo esto es cierto? Más que respuestas, yo quiero con esta presentación dar una introducción y una motivación a lo que espero yo los invitados tan ilustres que tenemos hoy nos ayuden a reflexionar en sus presentaciones y es todos estos valores del manifiesto ágil siguen siendo válidos hoy, son ciertos hoy, valdría la pena revisar algunos, o por el contrario, estamos seguros de que algunos de ellos están para quedarse y han sido cumplidos a cabalidad. También el manifiesto ágil nos habla de satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua. De nuevo, voy a dejar aquí algunas ideas y algunos puntos que seguramente serán tocados por los invitados, por los participantes, reflexionando sobre si estos principios siguen siendo ciertos después de 20 años. Afortunadamente no soy yo el que voy a tener que responder a estas preguntas, sino nuestros invitados. La excelencia técnica y el buen diseño mejoran con la agilidad. Yo creo que bien cuestionable. Hay empresas que dicen aquí no me hable de agilismo, yo necesito mi documento de diseño, de arquitectura y voy a tomarme un año haciéndolo. Quizás en algún tipo de proyecto eso sigue siendo necesario o no. Serían temas de reflexión importantes para que al final de este foro tratemos de dar una respuesta a estas preguntas a partir de lo que hayamos aprendido con las presentaciones de nuestros invitados, ¿no es cierto? Trabajar de manera unida, ¿no es cierto? En conjunto, entre el negocio y el desarrollador. Suena bien, pero ¿es real? ¿Es posible? ¿Qué costos implica para el negocio tener a una persona que es clave dentro del negocio, un cuadro directivo, etcétera, metida todo el tiempo dentro de un proyecto? O por el contrario, esa es justamente la razón y el éxito de los proyectos ágiles. Pero sigue siendo cierto eso, se ha dado, sí se ha dado eso de esta forma, o es un buen principio que en la práctica no llevamos a cabo. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. ¿Y qué individuos? Los individuos que están en el negocio por parte del cliente que contrata un proyecto, pero también los individuos que hacen parte de un equipo de desarrollo de software, que diseñan, que prueban, que tienen a cargo la experiencia de usuario, la gestión del cambio. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo mantenemos a este equipo realmente motivado? Es algo que las metodologías ágiles realmente nos han logrado dar un aprendizaje y un camino por el cual podemos andar, o todavía esos equipos no se motivan y aunque utilizo metodologías ágiles, sigo teniendo el mismo proyecto sobrecargado de trabajo con la trasnochada, con todo lo que implica el cierre y la línea de tiempo que tengo impuesta y se quedó nuevamente en un principio que posiblemente no logramos llevar a cabo. Bueno, esos son puntos que yo quería dejarles de reflexión unido a lo siguiente, a lo complejo que es hacer un proyecto de software hoy versus lo que pasaba 20 años atrás cuando fue expuesto este manifiesto. Lo que implica un desarrollo de software hoy en día y una solución de negocio hoy en día claramente no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 20 años y la pregunta es, ¿será que si hoy tuviéramos que volver a redactar ese manifiesto ágil, diría lo mismo con la tecnología y los retos que tenemos hoy en día que enfrentar cuando vamos a comenzar un proyecto? De nuevo, un punto de reflexión para mis colegas invitados. Asimismo, quería dejar con ustedes y compartir con ustedes un artículo interesante que leí hace poco que hablaba sobre esas habilidades importantes del ingeniero de software, eh,
a nivel de lo que se consideraba esencial que tuviera y que supiera. Obviamente la programación, ¿no? O sea, que conozca de programación, pero hoy en día, ¿qué implica saber de programación para un ingeniero? ¿No es cierto? Si es del front, si está en el back, pero si además es full stack, pero si además le estamos pidiendo que trabaje en soluciones analíticas y además queremos que trabaje con IoT y que además se suba ahora al bus de la web 3.0 y entonces sepa de blockchain y sepa de aplicaciones distribuidas y sepa de, bueno, ¿qué es todo esto que tiene que aprender un ingeniero hoy en día? Y si es posible, y si es posible hacer metodologías y proyectos ágiles cuando tengo una lista de 15, 18 tecnologías que integrar cuando voy a comenzar un proyecto de desarrollo de software, eso es posible. Segundo, una habilidad importantísima buscada en los ingenieros hoy es la creatividad y la solución a los problemas complejos. Se aplica eso como una habilidad ideal, ¿no es cierto?, que buscan los headhunters cuando están tratando de reclutar ingenieros de desarrollo de software. ¿Cómo buscamos esto? Una reflexión también para nosotros desde la academia y cómo estamos trabajando para crear y para cultivar ese pensamiento creativo y esa idea y esa generación de soluciones a problemas complejos en quienes están aprendiendo, ya sea en el pregrado o en la maestría, la ingeniería de software. Una tercera habilidad que mencionaba el autor de este artículo como algo esencial era que supiera de agilismo. Fíjense que ya eso es como una marca que debería traer ya quien vaya a trabajar en un proyecto. ¿Será que es la única manera? Si no se sabe de agilismo, no hay futuro en la ingeniería de software. Debe ser una habilidad mandatoria en alguien que quiere trabajar en esta rama hoy en día. También lo dejo abierto para la charla que tendremos hacia el final y las preguntas que responderán nuestros invitados. Saber manejar su tiempo. Esto yo creo que nosotros lo vemos desde el lado de la academia, pero sería interesante también entender desde el lado de la industria un reto enorme, ¿no? Quienes, por ejemplo, están en nuestras maestrías, que trabajan tiempo completo, que tienen diferentes zonas horarias. En nuestra maestría de Ingeniería de Software MISO tenemos estudiantes de diferentes partes del planeta y tienen que trabajar con otros compañeros en grupo que están en otros países, como decía yo, en otras zonas horarias con diferentes culturas. El manejo del tiempo en lo personal, en lo académico, en lo laboral, es una habilidad que realmente seguro es garantía del éxito también de un proyecto. Liderazgo. ¿Cómo cultivamos el liderazgo en nuestros estudiantes, pero también en la industria? ¿Cómo se cultiva ese liderazgo y qué relación existe con los proyectos ágiles en los que participa un ingeniero de software? Tenemos también la analítica de datos como una habilidad esencial para un ingeniero de software. Uno diría, no, pero yo no soy científico de datos, ni yo no voy a trabajar en esa área. Es muy difícil pensar que ahora la analítica de datos no toque de alguna manera cualquier proceso de negocio, cualquier solución o cualquier sistema de información, así sea el desarrollo de software mismo, están permeados, están impactados y la analítica de datos se volvió hoy algo que es transversal a todo. Entonces, casi que ya no hay una opción que nuestro ingeniero de software diga, no, yo no me voy a ir por el área de la ciencia de datos. Tiene que entender del problema. Y ahora que estoy metido en el tema de analítica de datos y lo tengo que involucrar en mis proyectos, ¿qué hago con el agilismo y cómo lo aplico? Hay proyectos ágiles de analítica de datos, el agilismo y la analítica pegarán, tendrán sentido juntos o no. Y por último, la nube, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya esto tampoco es una promesa a futuro, esto es hoy una realidad, esto está aquí y ahora casi que vemos son empresas que se fueron a la nube y están cuestionándose si se regresan de nuevo a su esquema on-premises o se quedan en un esquema híbrido. Ahora es mucho más complejo, ¿no? Porque teníamos antes solo como un camino y era migrar hacia la nube. Y ahora nos estamos cuestionando todas las posibilidades y eso le agrega complejidad a los proyectos de desarrollo de software y complejidad también desde el punto de vista académico para nosotros tratar de expresar lo que pensamos y formar a nuestros estudiantes en este sentido. Entonces, quería quedarme con estas habilidades que mencionaba el autor de este artículo que les comentaba, había leído yo hace poco y me llamó la atención y quise traerlo acá y compartirlo con ustedes
y utilizarlo como motivador, ¿no es cierto?, para poder comenzar a presentar a nuestros invitados. Realmente este foro es para ellos, queremos trabajar con ellos, escucharlos. Tenemos una componente muy interesante del lado consultoría, del lado industria de software, del lado innovación tecnológica. Entonces, creo que les va a dar, y nos va a dar, y vamos a aprender todos acá de la opinión que tienen los compañeros que van a presentar. Por último, claramente contarles que desde nuestra posición, la academia, a través de la maestría de la ingeniería de software MISO de la Universidad de los Andes, que hacemos en conjunto con Coursera, pues estamos tratando de aplicar todos estos principios, estas nuevas tecnologías, esta formación del ingeniero de software moderno, que claramente lleva una impronta de agilismo desde el primer ciclo, desde el primer curso que estamos trabajando en el Pensum. Las palabras agilismo, nube, experiencia de usuario en general, nuevas tecnologías, Web 3.0, desarrollo móvil, en fin, todo esto que estamos viendo que nos rodea hoy en día, lo estamos tratando de integrar de una manera interesante, coordinada, planeada, para que el estudiante que entra a nuestra maestría o bien pueda cambiar su perfil y orientarse hacia la ingeniería de software, y tenemos profesionales que están en nuestra maestría que no son ingenieros de software, y yo creo que vamos a tener aquí una experiencia con nuestros panelistas que nos van a contar sobre el tema. Que están viendo en la ingeniería de software una posibilidad de reorientación o de complemento de su profesión original, y la maestría les sirve para ello, o bien ingenieros que en su pregrado se fueron por la línea de desarrollo de software, pero que están viendo en la maestría también un paso para incrementar como los conocimientos y las habilidades necesarias y avanzar en su carrera profesional. Entonces, desde la maestría, mi posición es la de presentarles un diseño curricular que sí está basado en el agilismo y que tenemos razones para creer que es el camino correcto, pero que las queremos hoy contrastar con ustedes y con nuestros invitados, por supuesto. Están cordialmente invitados a consultar la página de nuestra maestría para obtener mayor información. Recordarles que esta es la única maestría que se dicta en asocio con Coursera a nivel mundial en español, la única maestría en ingeniería de software hispanoparlante, y eso les daba la posibilidad a nuestros estudiantes de interactuar con un público muy interesante, conocer personas de otras partes del planeta y no tener esa angustia quizás de que el idioma pueda ser una barrera para su formación. Bueno, muchas gracias por su atención. No le quiero quitar más tiempo a nuestros invitados, así que les doy la bienvenida. Ya Mónica les había igualmente dado la bienvenida. Y Mónica, si quieres, pues nos presentas entonces a nuestro primer colega que nos va a hacer su presentación. Bueno, profesor, pues yo te invito a que moderemos entonces las preguntas y las vayamos dirigiendo. Tenemos en sala a la profesora Gloria Cortés de Conéctate, a Daniel Peña, CEO de DevSavant, a Sebastián Blandón, también de DevSavant, Alejandro Posada, Product Manager de Ripio, y Jorge Abad, Perfecto. de Data Consultancy. Si mis compañeros están de acuerdo, le damos la palabra a Gloria. Las damos primero. Gloria, entonces, bienvenida a tu presentación. Gracias, Darío. Un placer estar acá acompañándonos en este foro. Como participante y profesora de la maestría, este espacio me parece muy interesante para compartir no solo las experiencias que hemos tenido desde la maestría, sino con otras personas de la industria sobre esto. Quisiera de pronto con nuestros participantes abordar las preguntas que se habían planteado para el foro. Y pues ayudar como a explorar esas preguntas en el tiempo que nos queda. La primera de ellas es ¿cuál es el balance del impacto que ha generado en la industria el desarrollo del software, la implementación de las metodologías ágiles? Y pues quisiera primero escuchar a los invitados y recoger de sus respuestas como conclusiones al respecto. De pronto que le doy la palabra, no sé, primero quisiera oír un par de minutos sobre esta pregunta, un minuto de cada uno de ellos, y que concluyamos sobre la misma. Entonces, si te parece, Sebastián, si podemos arrancar con Sebastián. Bueno,
Buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Blandón. Yo soy la persona encargada de todo el área de ingeniería de software en Debsaban. Les doy un poco de mi background. Soy Computer Science y Political Science en la Universidad de Western Nebraska. Y llevo más o menos unos 10 años desempeñándome como desarrollador de software, como ingeniero de software, de los cuales esos 10 años, 5 de ellos me he pasado más hacia la parte del management de equipos. Acerca de la pregunta que hiciste acerca de Scrum y cómo las metodologías ágiles han apoyado o han incursionado, digamos, en la industria del software, yo creo que han hecho un cambio muy grande. Digamos, en mi caso, pues apenas yo llevo 10 años como desarrollador y pues antes de eso, pues las metodologías ágiles no eran algo que eran como muy, digamos, lo llamativo para la industria del software, ya que la industria del software siempre ha sido tomado más como un arte, digamos, una artesanía, porque es algo que se ha hecho con las manos de una persona y nunca nunca se pensó, digamos, en cómo incursionar en la industria colocando las cosas como una fábrica de software, ¿cierto? Yo diría que hay cosas buenas y malas del agilismo en el software, de que uno siempre debe colocar en una balanza, y lo que sí nos ha ayudado bastante es, digamos, a esa parte del delivery, de ser un poco más rápidos al momento de hacer delivery con el cliente y dándole eso, digamos, más cabida a los equipos de producto para que ellos puedan tener una mayor iteración con los clientes y de esa manera pues desarrollar el software que ellos consideran. Y ya esa sería como mi respuesta por ese lado. Gracias, Sebastián. Jorge, escuchamos tu opinión. Qué bueno, qué rico, qué bueno estar por acá. Vamos pues. Nada, me presento, Jorge Abad, hago parte de la comunidad ágil colombiana y latinoamericana y tengo la responsabilidad de la práctica ágil dentro de Tata Consultancy Services. En Colombia somos 2.500, Latinoamérica 20.000, en el mundo 600.000, una cosa gigante. Y promuevo, me toca el tema del agilismo tanto en nuestros clientes como al interior, es un gigante de personas. Hombre, si yo difiero, qué bueno, y es un foro, difiero de Sebastián, yo pienso, pero obviamente habrá matices. A mí me parece que el agilismo vino a enseñarnos cómo se hacía software. Definitivamente un esquema predictivo, los que padecimos cascada y los que todavía lo siguen padeciendo, es lo peor que puede haber, y hacer ágil con cascada es lo peor que puede haber. O sea, eso no se hace. Ahí ya se dieron cuenta que soy paisa, ya se dieron cuenta, de pronto se me sale algún dicho, pero el punto es, miren, cascada es un dolor de cabeza, no estamos construyendo puentes. A mí me gusta mucho una afirmación de un profesor y emprendedor que se llama Hernán Wilkinson, y tiene una empresa que se llama Ten Pines, y él dice, el proceso de software es un proceso de adquisición de conocimiento. Usted no puedes creer que puedes predecir cómo vas a adquirir el conocimiento y cómo vas a construir la solución. Me parece que el agilismo es la respuesta. Por fin supimos hacer software. No sabíamos, les cuento, no sabíamos. Los que padecimos cascada, yo no recuerdo un cronograma de cascada que se cumpliera. Estamos adquiriendo, es un proceso de adquisición de conocimiento, y en mi experiencia y lo que he visto en una empresa que tiene, en estos momentos tenemos más de 600 proyectos en Latinoamérica, los de cascada ponen demasiado problema. Definitivamente la forma de generarle valor al cliente es con entregas incrementales de valor. La palabra es de valor. Ahora, lo que también el otro punto es cómo está el ecosistema. Si los que están alrededor de los equipos ágiles entienden ágiles, una nota, eso funciona. Si los que están alrededor de los equipos ágiles no entienden el agilismo, hay mucha fricción, y ahí sí coincido con Sebastián. Ahí ya el tema empieza a tener sus matices. Entonces es necesario que el entorno entienda cómo funciona. Gracias, Jorge. Daniel. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar en este foro. Y sí, pues de acuerdo con lo que decía Sebastián y Jorge, en este caso el agilismo ha sido una ayuda gigante frente a una metodología que hemos usado, no solamente en Debsaban desde el punto de vista de los proyectos de desarrollo de software, sino también lo hemos implementado como una forma de negocio. Y en este caso no solamente tenemos agilismo en estos proyectos, sino también en las áreas administrativas, financieras, contables, de marketing. Hemos adoptado la forma del agilismo, las comunicaciones constantes, las revisiones a través de las ceremonias también de Scrum, para poder ir revisando qué está pasando con nuestros proyectos internos e ir escalando la compañía.
En este momento somos 184 personas en DevSavant, tenemos 13 países alrededor de Latinoamérica y trabajamos para clientes en Estados Unidos, que son empresas de alta velocidad de crecimiento, empresas B2B SaaS. Y en este caso, la velocidad que impone este mercado y que imponen sus proyectos y productos nos hace reaccionar de esa misma manera. Asimismo, también concuerdo con Sebastián, existen diferentes problemas con diferentes metodologías, así como hablamos de desde Waterfall, en este caso el agilismo. A veces el agilismo y la entrega temprana de productos puede también establecer una poca documentación o una creación de una deuda técnica un poco más grande por una bola de nieve que se trae en la entrega rápida de productos. Entonces, en este caso es importante siempre coger lo mejor de cada metodología y los principios que están basados en el agilismo tienen que adaptarse a cada modelo en particular y en cada modelo específico y de esa forma crear nuestro modelo adaptado al agilismo. Pero claramente el agilismo hoy viene a revolucionar la industria del software y ayudarnos como empresas consultoras a entregar mejores productos de una forma eficiente y eficaz. Muchas gracias, Daniel. Yo aquí estoy tomando nota para resumir al final sobre la pregunta, pero queremos escuchar primero a todos. ¿Listo? Alejandro. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Gracias a la Universidad de los Andes y a la maestría por la invitación, por el espacio, y un saludo a mi amigo y también colega Jorge Abad, que me encanta encontrármelo por acá. A la pregunta, lo que estaba pensando, escuchando a mis compañeros expositores también, es que la industria exige y los negocios actuales exigen que el desarrollo de software, el desarrollo de productos y el desarrollo de negocios se acelere, cambie, porque es que es muy exigente. La empresa que no haga bien las cosas, es decir, va a desaparecer y se va a perder la plata. Y de ahí dependen empleos y dependen un montón de cosas. En este momento hay un montón de emprendedores, de nuevas empresas, de startups que están dándolo todo para no solamente desarrollar buen software, es para ofrecer un producto o un servicio de valor para el usuario que como negocio se proyecta hacia el futuro, persiguiendo rondas de inversión. Y eso exige que las buenas prácticas, que las prácticas conscientes, humanas, estén tanto en el desarrollo de software como en todas las áreas de la empresa, todas las que estábamos mencionando al inicio el profesor Darío. En las áreas de marketing, de analítica, de negocios, de contratos, de legal. Es decir, toda la empresa tiene que moverse al mismo ritmo de manera sincronizada para perseguir sus objetivos. Entonces, la industria no lo exige. Las personas, las empresas que no lo hagan, pues amigos, yo creo que apague y vámonos. Gracias, Alejandro. A tratar de resumir lo expuesto por todos. Frente a la pregunta de cuál ha sido este impacto que ha generado en la industria del software la agilidad. Y quiero recoger varias de las cosas que han dicho acá. Una primera es potenciar y mejorar la capacidad de delivery de las empresas para entregar productos de valor y de calidad. Hemos hablado de la calidad en el software y del valor que entrega el software a las organizaciones. Eso como un impacto que se ha generado, entiendo yo, en las organizaciones que han logrado llegar a la agilidad de forma efectiva, ¿sí? Quiero también destacar acá como el punto que nos puso Jorge de frente a los modelos tradicionales y el modelo ágil, como haber encontrado una forma de abordar las problemáticas que los modelos tradicionales le traían a los equipos de software. O sea, que este mundo de la agilidad le ha permitido a los equipos de desarrollo de software abordar el desarrollo de software de una forma que responde más a las necesidades y a las circunstancias a las que se enfrentan los equipos de desarrollo de software. Y ahí podemos hablar de diferentes cosas, ¿no? Los cambios constantes, la necesidad de responder al negocio, las necesidades de entrega, las necesidades de, además de trabajar con estos otros equipos, como los equipos de delivery, para que efectivamente lo que hace un equipo de desarrollo de software llegue como un resultado a la organización. Y quiero retomar tal vez un punto importante que mencionó Daniel, el tema de la deuda técnica, que creo que yo
que eso sí quisiera como ponerlo como un punto que a mí me parece muy importante en el tema del impacto que tiene en el desarrollo de software la agilidad, es que le ha dado relevancia a la excelencia técnica. O sea, no hay agilidad sin excelencia técnica. No puede haber agilidad sin excelencia técnica. Entonces creo que este punto de la deuda técnica lleva a eso, ¿no? Cuando la excelencia técnica no se considera entre los equipos de desarrollo como una prioridad, pues puede llevar a situaciones o condiciones o matices, como dice Jorge, en los que la solución ágil puede volverse también un problema si no se abordan el tema con la excelencia técnica que se requiere. No sé si recojo bien las ideas. El otro tema Sí. de la organización, de estas organizaciones que afrontan lo que ya sabemos todos, organizaciones que están en entornos VUCA, entornos vulnerables, entornos cambiantes, entornos de incertidumbre, entornos que necesitan respuesta rápida. Las organizaciones están expuestas a esos entornos y las formas en que la organización responda a esos entornos pues requieren de los temas de la agilidad por detrás en los procesos, y se ha visto, como lo mencionaba Jorge, en que si la organización por dentro tiene un equipo ágil, pero la organización entera entiende de qué es la agilidad, pues se potencia muchísimo más la posibilidad de la respuesta a través de la agilidad. Entonces no sé si eso resume un poco las respuestas de los asistentes, o alguien quiere reforzar algo de lo que ya dije. Gloria, a mí sí me gustaría Solamente, mencionar dale, una Sebas. cosa, qué pena, una cosa que yo creo que a todos los ingenieros de software, y yo creo que Jorge y tanto pues Dani ya lo sabe y Alejandro van a concordar conmigo, y es que hay muchas personas en la industria que tienen la mentalidad de que cuando digo en la industria es más hacia la parte que no tienen el conocimiento técnico, de que el agilismo es rápido. Eso no es verdad. ¿Sí me entiendes? Pero todo el mundo toma la palabra ágil como no, vamos a movernos súper rápido y lo vamos a hacer todo súper ágil. Es como, no, that's not how it works in engineering. ¿Cierto? Entonces, quería hacer como énfasis de que agilismo no significa rápido. Sí. Y un punto adicional. Perdóname, dale, Lore. Un poco para reforzar lo que estabas diciendo. Sí, yo creo que hay una cosa en la agilidad, es que retoma la agilidad como algo que genera impacto y que ha generado impacto, es el cambio en la concepción de para qué hacemos software. ¿Sí? Y es esto de la entrega de valor. O sea, el para qué es el software está directamente relacionado con la entrega de valor. Y la otra cosa que para mí, y que viene también de los valores y principios que nos mostró Darío, y que nos preguntaba, ¿esto todavía es vigente? Para mí los valores siguen siendo vigentes. Porque esto de centrarse en las personas en este tema de la agilidad, de cuidar al equipo, de cuidar las personas, de cuidar al cliente, también me parece que es un cambio, es un impacto importante que ha tenido el agilismo en nuestra industria. Nada que ver el desarrollador de hace 20 años que estaba dispuesto a trasnochar y seguir derecho 4 días para entregar un producto, no importaba cómo lo entregaba, con el desarrollador de software ahora que tiene una conciencia en la calidad, una conciencia en medir, en que su vida es hacer software, pero también tiene una vida por fuera de los días de trabajo. Creo que eso genera también una mejor condición en la industria para nuestros equipos. Entonces, sí, esos dos yo los pondría también como punto central dentro de los aportes. Daniel. Sí, un punto importante, quisiera centrar otra vez lo que dijiste respecto al concepto de deuda técnica, y el ideal, ojalá en todos los proyectos, es encontrar la excelencia técnica con la mejor arquitectura, con la mejor tecnología que se pueda usar. Pero a veces las decisiones de negocio, y tenemos que ser conscientes de eso, implica a veces asumir que va a quedar deuda técnica, pero acá lo más importante es crear el camino de cómo vamos a solucionar para llegar a esa excelencia. Pero es importante que nuestros clientes, por ejemplo, son conscientes de que existe una deuda técnica y que debió haber pasado de esa forma para que el negocio se evolucionara. Ya es el momento en este momento del CTO, de los VPs de ingeniería, poder afrontar el roadmap para solucionar y llegar a esa excelencia técnica. Correcto. Bueno,
Si quieren pasamos a una siguiente pregunta. Darío, ¿quisieras aportar algo? Claro que sí. Yo quisiera, Gloria, que discutiéramos ahora entre todos y aprovechemos este espacio para luego pasar a esta segunda parte donde habrá ya lectura de varias preguntas que nos están enviando los participantes. Yo las estamos aquí organizando y se las empezaré a hacer llegar a ver quién de ustedes nos ayuda a responderla. Pero antes de eso, entonces, reflexionar un poco sobre cómo perciben ustedes la formación de este ingeniero de desarrollo de software que necesita integrarse al proceso ágil. ¿Qué tenemos hoy bien de los candidatos o de las personas con las que ustedes trabajan? ¿Qué sienten que viene bien formado por parte de la academia? Pero por el contrario, ¿qué está faltando? ¿Qué cosas no son posibles de enseñar en la academia? Posiblemente son solamente posibles aprenderlas a través de la experiencia, o está haciendo falta algo y ustedes en la industria lo están sintiendo y creen que hay que mejorar ese aspecto de formación. Yo quisiera que reflexionáramos sobre eso si pudiéramos unos minutos. Sí, claro que sí, Darío. Yo diría que con la pregunta que estás haciendo acerca de cómo los ingenieros vienen formados desde las perspectivas del agilismo, yo creo que pues en las universidades, al menos donde hemos hecho recruitment y donde que yo veo es que definitivamente ellos entienden de agilismo, entienden qué es el agilismo, pero no existe ese, como ingenieros, es difícil para muchos ingenieros afrontar esos cambios que pueden suceder en el día a día de la operación, y es difícil para ellos salirnos del concepto del no, porque digamos a muchos en la universidad y en la academia nos enseñan de que una vez se plantea ese roadmap de ese sprint que se va a correr como ingenieros, los ingenieros tienden mucho, más que todos los ingenieros juniors, tienden mucho o desviarse porque no entienden el concepto de, hey, tenemos que mantenernos en una línea constante en este sprint, o tienden a incurrir hacia el no, hacia el de eso no se puede hacer, esto tiene que hacer de primero esto para poder salir esto, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí la academia, digamos, tiene un lag, tiene unos vacíos, y es enseñarles a negociación. A nosotros como ingenieros nadie nos enseña en las universidades a negociar, nadie nos enseña a negociar requerimientos, y es donde saltamos, y yo creo que Alejandro y Jorge son muy conscientes que yo creo que en el día a día ustedes se sientan con muchos ingenieros donde el ingeniero es no, y no, y no, y es como, no, es que no es no, esto es un negocio y debemos negociar. Entonces yo creo que una de las grandes cosas y las valencias que tenemos actualmente en la academia es que a nosotros como ingenieros nos enseñen a negociar esos requerimientos, a negociar que hay cosas que son posibles y no son posibles. Perfecto, gracias. No sé si Jorge... Bueno, a ver, sigamos en el orden y después lo cambiamos para que sea interesante. Dale. No, miren, yo creo que Darío y Gloria, que pues no sé si Sebastián y Daniel y también Alejandro hayan sido profesores durante todo este tiempo. Yo vengo también colaborando con universidades aquí en Medellín. A ver, hay varias cosas. Uno, me había alejado de la academia, volví el año pasado y me dio una sorpresa impresionante, y es que los estudiantes de pregrado ya estaban trabajando y querían desarrollar. Antes no querían desarrollar. Antes la gente decía, yo ya desarrollé mucho en la universidad, yo ya no quiero echar una línea de código, por algo que decía Gloria. Gloria decía algo y es, trabajaban 3, 4 días seguidos. Cuando yo empecé a explicar agilismo, hace 10 años aquí en Medellín, yo preguntaba, ¿quiénes han perdido su familia de cuenta de su trabajo? Y me salía gente, yo me divorcié, porque eran jornadas extenuantes entregando software que nada que terminábamos, y no terminaba. No sé, no sé si ustedes lo han vivido, pero los que tenemos un kilometraje sí lo hemos vivido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ya los estudiantes están desarrollando. A mí me parece que eso es wow. O sea, yo encontrarme hace un año, encontrarme con estudiantes, no es que estoy trabajando. Wow, eso es otra cosa, es otro ritmo, y es algo que me gusta mucho. Sí observé mucho, hay un lag, como decía, hay un retraso, la academia se demoró mucho en tomar el ritmo de la industria. La industria tomó una velocidad altísima y la academia nos quedamos atrás. Yo decía, pero bueno, ¿cuándo van a especificar DevOps? ¿Cuándo vamos a ver de blockchain? ¿Cuándo vamos a ver un montón de cosas? ¿Cuándo un ingeniero realmente va a ser un ingeniero y se va a diferenciar de un técnico? En estos momentos no veo muy fuerte eso. O sea, yo quisiera más cuando uno sale como ingeniero de software o de sistemas,
venga, esta persona es realmente un ingeniero, sabe elegir entre diferentes opciones de arquitectura y decidir qué es lo que hay que hacer ahora, y sabe desarrollar software, ¿cierto? No solamente es una persona que echa código, pica código, como dicen los muchachos, sino que es alguien que sabe. Y bueno, y ya cerrando con el tema, viendo el programa, me encantó ver el punto, y sí, y pienso que es necesario, justo como decía Darío, hay personas de otras industrias mirando hacia la ingeniería de software, es una oportunidad para para Latinoamérica, para nosotros tomar posta de estos retos que están a nivel mundial, y a mí me parece que por lo menos este tipo de programas te ponen al día, te ponen, venga, póngase al día, hay un montón de gaps, que información que usted no va a tener. Difiero con Sebastián con una cosa, y es que siempre la universidad nos va a quedar debiendo. La universidad siempre nos va a decir, venga, deberíamos de haber aprendido de liderazgo, deberíamos haber aprendido de negociación, deberíamos haber aprendido de gestión de equipos, sí, pero es que la universidad nos da un conocimiento esencial y nosotros tenemos que explotarlo de acuerdo al contexto en el cual estemos. Es muy difícil cargarle a la universidad esos procesos. Internamente en TCS, cuando recibimos programadores, sabemos que hay un proceso, muchas veces nos demoramos 6 meses en poniéndolos en producción, por decirlo de alguna manera, mientras aprende las tecnologías, es productivo, aprende a trabajar en equipo, etc. Hay un tiempo de 6 meses, de entre 3 y 6 meses, entre el cual las personas vuelven y se ponen al día. Lo que sí pienso que, y ahí sí, aquí viene la respuesta a la pregunta de Darío, ¿qué deberíamos cultivar en la universidad? La capacidad de aprender lenguajes de programación, de que las personas no digan, no, es que yo soy de tal, no. La capacidad de switcharse, de aprender cosas, porque hoy es React, hoy es Node.js, hoy es esto, y mañana es otra cosa. Y tenemos que tener esa capacidad de aprender y saber dejar lo esencial y reutilizarlo en los nuevos contextos. Para mí eso es clave, que la gente deje casarse con arquitecturas o plataformas. ¿Sí? Bueno, Gracias, Jorge. Claro que sí. Chévere, muy bien. Daniel, sigue Daniel y luego Alejandro y luego Gloria. Sí, perfecto. Y en este caso queremos reivindicar esta labor que está haciendo la academia con el sector privado y también contarles a los que no sepan, firmamos un convenio con la Universidad de los Andes para poder otorgar una beca a un ingeniero de bajos recursos que quiera acceder a una beca de 100% cada semestre, porque creemos enormemente esta posibilidad que hay del sector privado de invertir en la academia. Y respecto a la pregunta, es importante decir que para nosotros un ingeniero que conoce el negocio y el producto para el cual está trabajando es más valioso que un ingeniero que solamente sigue instrucciones y tareas para completar un código, para completar una tarea. ¿Qué hacemos en DevSavan? En DevSavan hacemos el entrenamiento que reciben los vendedores en las empresas, también se los damos a los ingenieros. Y en este caso, un ingeniero que tiene un completo entendimiento del negocio va a generar un código totalmente diferente. Entonces, por eso diga, en este caso es una propuesta, tal vez en estas clases, de poder ofrecer casos muy puntuales de entendimiento total del negocio, de la industria, de los clientes y los productos, con el fin de mirar la diferencia de un desarrollador antes cómo generaba un código y después cómo lo generó, ya entendiendo esto que estaba pasando. Entonces, digamos que esta es la respuesta, digamos, que de lo que vemos que podría implementarse en las universidades y en las clases, y es aprender sobre negocio, aprender sobre la lógica del producto. Sí, gracias, Daniel. Alejandro. Bueno, han tocado un montón de temas que me gustaría como repasar un poquito. Lo primero, me pareció muy importante el punto que tocó Sebastián, porque yo lo viví. Antes del cargo actual, estaba como jefe de agilismo en Scotiabank Colpatria, acá en Bogotá. Y uno de los grandes problemas que teníamos en los equipos de desarrollo de software es que las personas no sabían negociar, así como dice Sebastián, pero más de eso, como que no tenían habilidades, en realidad en general, como comunicarse, ¿no? Y resulta que este es un trabajo a la hora de desarrollar software, productos y servicios, de pensarlos, de reinventarlos, de arreglarlos, que necesita de un montón de trabajo en equipo, ¿no? Y necesitas hablarte con diferentes áreas, necesitas hablarte con las personas de diseño, con las personas de marketing, con las personas de negocio, y esas habilidades de comunicación, yo sé, es obvio que muchas son naturales, pero es importante que en la universidad se exija y se desarrollen desde el inicio, porque esa es una herramienta que le damos a los estudiantes para la vida en general. Yo creo que eso es lo primero.
De los puntos que tocó mi amigo Jorge, hay varios bien importantes. Uno que, esa diferenciación en que, y porque estuve en casos que los viví de personas que dicen, yo desarrollo, o sea, a mí póngame a echar código, pero yo no tengo por qué ir a solicitar cosas, a ir a reuniones, como que yo solamente codifico y ya. Y uno dice, pero en realidad lo que necesitamos sí es como tener ese mindset o esa mentalidad de que somos personas que estamos para solucionar problemas y que utilizamos las herramientas que conocemos para lograrlo, ¿no? O pedimos ayuda al respecto. Entonces, ese es un switch importante que muchas personas sufren en la industria. Lo otro es que es algo que está pasando que a mí me pareció un sueño, y es que en este momento la industria está tan explotada en Colombia que yo creo que lo vivimos, que es decir, una persona no alcanza a durar 6 meses desarrollando en una empresa cuando ya le están llegando no sé cuántas ofertas laborales para robársela otra empresa con sueldos y con unos beneficios laborales que las empresas quedan como, no puedo hacer nada. O sea, lo capacité, no alcancé ni siquiera a darle la bienvenida y ya se me está yendo para otro lado. Entonces, es tanto así que las empresas están contratando personas que no son graduadas o que incluso no estudian ingeniería de sistemas. Estuve en el caso de una chica que era una estudiante de medicina, pero que le gustaba desarrollar y que se cansó de la industria de medicina y pues que se puso a desarrollar software desde su casa feliz y contenta. Entonces, eso es algo que está pasando. Yo sé que en toda Latinoamérica, pero aquí en Colombia tenemos yo siento que es un ambiente particular y de pronto, Jorge, ustedes me lo puedan ratificar o no. Y es que creo que en Colombia hay un talento, no sé de dónde viene, hacia la tecnología, y hay un montón de personas que pueden tomar ciertos cursos en sus tiempos libres para aprender a desarrollar en algún lenguaje y les gusta, como que le cogen el tiro y arrancan por ahí. Entonces, voy a puntualizar, ya como para concluir la respuesta, con el punto que toca Sebastián, y es habilidades de comunicación, liderazgo y negociación para los estudiantes. Gracias, Alejandro. Gloria, ¿qué opinas tú? Bueno, yo coincido en varios puntos. El primero es el punto sobre la capacidad que preguntabas, Darío, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta en ese egresado? Creo que este tema de la habilidad de trabajo en equipo se vuelve cada vez más indispensable para un desarrollador de software por las razones que ya han expuesto todos. El tener ya el software no es un software, el software no lo construyen una persona, el software lo construyen equipos. Y como ingeniero de software tengo que estar capaz de integrarme a un equipo y de funcionar bien en un equipo. Entonces creo que esa es una habilidad bastante importante para reforzar en la formación que le estamos dando a nuestros ingenieros. Las otras dos es esta capacidad de programar, o sea, la programación como un eje fundamental en cualquier ingeniero de software, independiente si después va a ser arquitecto, si va a evolucionar hacia un rol de arquitecto o un rol de DevOps. Si no tenemos nociones de programación muy sentadas, no vamos a ser capaces de evolucionar como desarrolladores y como gente de la industria, porque en la programación está la base. El software se hace con programas, el software, todo lo que sacamos como software por detrás son programas. Y las capacidades de programación y de entender nuevos lenguajes, de entender nuevas formas de hacerlos, nuevos paradigmas, de poder apropiar nuevos paradigmas de programación, porque no solo cambian los lenguajes, cambian los paradigmas. Y tenemos que tener muchachos en la industria que sean capaces de moverse con esas evoluciones. Y hay una que no se ha mencionado, que a mí me parece muy importante, la mencionó Jorge, me parece, es la capacidad de tomar decisiones de diseño. O sea, la habilidad de diseño como la parte fundamental en la que planteamos la solución a los problemas, ¿sí? Como decía Alejandro, solucionamos problemas, pero en donde vemos primero nuestra propuesta de solución es en una arquitectura. ¿De qué? De un sistema, de un componente, de una aplicación móvil en una arquitectura de software. Entonces, hablar el lenguaje de la arquitectura, diseñar, tener criterios para seleccionar y definir
y tomar decisiones sobre las arquitecturas me parece que es el tercer aspecto que debemos reforzar en la formación de nuestros ingenieros. Muchas gracias, Gloria. Voy a aprovechar para hacer entonces un segundo bloque de preguntas que ya va a ir orientada a cada uno de ustedes. Jorge, adelante. No, voy a poner ahí en el chat, voy a poner un link y por eso hacía referencia a eso. Por allá hace muchos años, cuando me gradué, oigan, pues, de ingeniero civil y después hice maestría en informática, ¿sí? Cuando me gradué de ingeniero civil, me leyeron este ensayo, que eran las edades del ingeniero. Y entonces justo cuando empezamos a decir, necesitamos que la gente tenga habilidades gerenciales, justo uno empieza a pensar en eso después, cuando ya está más adelante. Eso me lo leyeron hace por ahí 25 años, 25 más años me leyeron eso a mí. Entonces, lo que quiero es, bueno, tal vez hoy en día esas habilidades gerenciales y de comunicación se deben de traer más hacia el presente o no, o estamos cayendo en las edades del ingeniero. Simplemente es una pregunta, no tengo respuesta. Para eso están los doctores, para que hagan sus muestreos y decidan si eso sí es así o no. Muy bien, Jorge, gracias. Bueno, listo. Paso a una segunda etapa del foro donde vamos a hacer unas preguntas muy puntuales a nuestros panelistas y procedemos luego también en un tercer bloque a las preguntas de los invitados. Esta primera va para Sebastián y para Daniel, concretamente para ustedes dos. Si estoy en lo correcto, su formación inicial no es de ingeniería de software, ni de ingeniería de sistemas. Sin embargo, están ahora liderando una empresa muy importante que tiene que ver con el desarrollo de software y con la informática. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué llegaron acá? ¿Qué ha sido difícil para ustedes y qué les hubiera gustado poder tener para hacer ese camino más fácil? Ok. Si bien, bueno, el más aquí contrario con todo, no soy ingeniero para nada, soy abogado de profesión, especialista en fusiones y adquisiciones. Y realmente entré al negocio por suerte, por diferentes temas que ocurrieron en mi vida profesional, siempre también orientado a mucho de emprendimiento. Y con Sebastián comenzamos DevSaban y comencé a aprender de él, comencé a aprender de los restos de ingenieros. Y en este momento soy incapaz de generar una línea de código, pero hoy en día, gracias a estos conocimientos que hemos tenido en los últimos 4 años, entiendo de tecnología, entiendo el lenguaje de programación y soy capaz de, en este momento tal vez de definir un equipo cómo está bien orientado frente a un proyecto. Siempre me gustó la tecnología, siempre estuve como muy emocionado sobre lo que pasaba, pero nunca vi que mi vida profesional se fuera hacia este lado. Y hoy en día pienso que, así como lo decían ahorita, cualquier persona que tenga el gusto de querer acercarse a este medio lo puede hacer, bien sea bajo la estructura del project management, bien sea bajo una estructura de arquitecto, bien sea de programador o de business analyst orientado al negocio de la tecnología. Y pienso que todo el mundo debería estar tocando algo en su profesión y en su empleabilidad con algo de desarrollo, con algo de tecnología, porque es el presente y es el futuro. Y creo que el que entra en esta área va a tener una vida asegurada desde el punto de vista profesional si le hace las cosas muy bien. Entonces, ¿qué me faltó? Haber conocido a Sebastián antes y haber conformado esta empresa y haber iniciado esto muchos años atrás, porque en realidad trabajé en una firma de abogados, mercado de capitales y regulación de valores. También tuve mi firma después de que salí de esta firma y la verdad no he estado más contento en mi vida profesional que en este mundo de la tecnología. Entonces, lo que les digo, fue accidente, fue suerte y menos mal estoy acá. Por mi parte, como dice Darío, sí, yo inicialmente antes de pasar al área de Computer Science, soy piloto comercial. Trabajé por un tiempo en una aerolínea que no puedo mencionar, pero es una aerolínea azul, era azul, en Latinoamérica, es muy grande, en Panamá. Trabajé allá por un buen periodo de tiempo. Trabajé allá por un muy buen periodo de tiempo y ya fue por motivos personales los cuales decidí dejar la aviación. Y ahí fue cuando llevo más o menos unos 11 años en los Estados Unidos y vine aquí a la universidad a estudiar Computer Science y Political Science. ¿Y qué me motivó a eso? El crear. Yo quería crear. Yo nunca me imaginé empezar una empresa. O sea, yo cuando, digamos, estaba en la universidad ya trabajaba como programador para Kawasaki y trabajaba para Gallup. Y nunca me imaginé que iba a empezar una empresa y afortunadamente di con alguien como Daniel, que tenía esa visión de tener una empresa, de todo esto, de crecer. Entonces, y gran parte de la motivación mía de hacer ese cambio de carrera fue muy enfocado en el crear. Y además porque yo veía que había muchas cosas cuando trabajaba como en la aviación,
donde yo decía como, pero cómo estas cosas no pueden ser automatizadas y ese tipo de cosas. Entonces eso fue como lo que me motivó a hacer ese cambio tan drástico de estar volando aviones a pasar a programar computadores. Gracias, pero ustedes son un ejemplo de ese público al que nosotros queremos llegar también con la maestría, y es que no tiene esa formación inicial en la ingeniería de software, pero que por dentro tiene algo que dice, bueno, como dice Sebastián, yo quiero crear, ¿no? O sea, tengo esas ganas de hacer cosas y quiero aplicar quizás todo lo que sé, pero unirlo ahora a este camino de la tecnología, que también, como mencionaba tal vez Alejandro, es, bueno, un camino asegurado en cuanto a trabajo, a retos, a bienestar profesional y a crecimiento. Yo creo que estamos en una época de verdad como dorada para nuestra profesión, es lo que yo creo. Está preguntado para ti, Gloria, como, no como profesora, va para ti como jefa de innovación de tecnología. ¿Cómo ve un jefe de innovación de tecnología el agilismo? ¿Cómo lo entiende y cómo lo usa? Mira, yo creo, Darío, que se ha convertido en los temas de innovación, el agilismo se ha convertido como el socio que hacía falta, ¿sí? Porque permite rápidamente experimentar, ¿sí? Experimentar cosas. La experimentación también hace parte de la agilidad, ¿sí? Los equipos ágiles experimentan. Y estas formas de organización del trabajo que tiene el agilismo, pues le permite a uno hacer ciclos cortos de experimentación e innovación. Entonces creo que hacen una llave perfecta, el agilismo con la innovación. Gracias, Gloria. Jorge y Alejandro, para ustedes dos, quizás el centro de lo que era el motivo inicial del foro, quería que ustedes nos ayudaran a reflexionar sobre eso. Mencionaba yo que llevamos 20 años del manifiesto y de los principios ágiles y de los valores, etcétera. ¿Qué sienten ustedes que no se ha cumplido de esa promesa del agilismo planteada hace 20 años? O tal vez no la hemos entendido o no hemos sido capaces de ejecutarla, o en su momento parecía bien, pero la realidad ha mostrado que no. ¿Qué no es o que no ha funcionado de ese manifiesto y de esos principios 20 años después? Si ustedes creen que es así. No sé quién quiere comenzar, si Jorge o Alejandro. Alejandro. Déjenme comenzar a mí porque Jorge seguro me quita la respuesta. Ok, adelante. Bueno, no, yo lo que estaba pensando con lo que no se ha cumplido es que creo que además de la experimentación que plantea la profesora Gloria, algo que me gusta personalmente mucho de lo que plantea el agilismo es poder cuestionar, reevaluar y reinventar las situaciones que suceden en una empresa en todos los sentidos. De poder evaluar y calificar y como hacer retrospectiva en cuanto al liderazgo, en cuanto a la jerarquía, en cuanto a la forma de invertir el dinero, a cómo se están tratando a las personas. Y siento que en Colombia, yo lo digo mucho en el sector bancario también, porque he estado trabajando mucho ahí, todavía hay algunas empresas con un montón de dinosaurios y de personas que están aferradas a las cosas son como yo las digo, como hay cosas que no se pueden cuestionar. Cuando yo digo, hombre, hay otras empresas que sí lo están haciendo, pero hay otras que quieren quedarse como con su jerarquía ultramarcada, con la burocracia, con el empleado no puede refutarle al jefe y ese tipo de cosas. Yo siento que hay mucho por avanzar. Gracias, Alejandro. Jorge. El punto, y el punto que yo diría que estamos, desde el punto de vista del manifiesto, en Colombia, yo todavía noto todavía estamos muy aferrados al contrato, ¿sí? A estar pendientes del contrato y cómo hago cuál es el desarrollo penalizado de software, así se llama, podría llamarse el modelo colombiano, desarrollo penalizado de software. ¿Cuál es la penalidad que yo le voy a poner a mi proveedor para que pueda desarrollar y trabajar conmigo? Así lo manejan, es un estándar que no permite la colaboración entre cliente y proveedor. Desarrollo penalizado de software, así debería llamarse.
Eso me parece que es uno de los grandes piedras en el zapato, lo que ha limitado mucho y requiere, como decía Alejandro, un movimiento, un cambio de mindset. Y yo quisiera también plantearles a todos los que estamos aquí, el manifiesto ágil que es implementado y desarrollado por estos unicornios y estas empresas que están exponenciales y que se están consumiendo el mundo y consumiendo en el sentido de con propuestas de valor. Esas empresas tienen un modelo de gestión, y ahí estoy aprendiendo a Alejandro, que es del siglo XXI. Todos nosotros, los que estamos aquí, tuvimos nuestros profesores son del siglo XX, del siglo pasado. Todos nosotros, todos, hasta el más jovencito tiene profesor del siglo pasado. ¿Cuál es mi invitación? Es, venga, tenemos que entender los modelos mentales de las empresas del siglo XXI, cómo se toman decisiones, cómo el manifiesto ágil es el cliente al lado del equipo, para que el equipo avance. Hay muchas empresas que dicen, no, y delegan y mandan a otra persona, y el cliente, la persona que sabe producto, no la sientan al lado del equipo, y pasan un montón de cosas, y es porque tenemos una mentalidad del siglo XX, una mentalidad de principios del siglo XX, de Taylor con Ford. Ojalá tuviéramos la mentalidad de Taiichi Ohno, de Deming, de Peter Drucker, de toda esta gente que estos señores la tenían clara. Apenas ahorita le están haciendo caso a ellos. Eso yo diría que eso es como las deudas que tenemos. Todavía, como decía Alejandro, necesitamos acercar al negocio, a los equipos de desarrollo, todavía tenemos ese pecado. Yo lo veo pues mucho en la industria colombiana y lo enfatizo. La parte de la contratación, desarrollo penalizado de software es el desastre, porque definitivamente no hay colaboración. El proveedor y el cliente están siempre pendientes de la penalidad, de la ANS, un montón de cosas, y eso multa para acá, multa para allá, y eso no permite que fluya el agilismo en escenario colombiano, y por eso nos tienen ventaja nuestros amigos del norte y las empresas colombianas y latinoamericanas que sí están tomando eso en serio. Sí. Gracias Jorge por esa reflexión. Bien, listo. Yo creo que hemos tenido hasta este punto claridad de lo que nos han planteado nuestros invitados. Tenemos ya un conocimiento un poco más de qué hacen hoy ellos, de cómo viven esta parte de la industria de software. Y ahora hay unas preguntas muy interesantes del público. Yo les propondría, voy a seleccionar algunas que se repiten varias veces y entonces son representativas. Y si alguno de ustedes se siente en mayor capacidad o interés de contestarla, pues la puede simplemente contestar libremente, y si no, yo aquí arbitrariamente escojo a alguno de ustedes y lo invito. Y especialmente a Jorge Gloria, que nos dijo profesores viejitos del siglo XX, ¿no? O sea que le voy a dejar una difícil a Jorge. Listo. Está bien. Pues yo también soy del siglo XX, yo también no tengo problema con No eso. molesta, no molesta. Muy bien, muy bien. Listo, acá hay una que dice, para ustedes, el hecho de pertenecer a un equipo ágil implica estrictamente saber y manejar, o en su defecto, aprender todas las tecnologías que se implementan y trabajan en todos los proyectos, o hasta qué grado uno debe ser transversal en todos los conocimientos que se tienen. De pronto me gustaría tomar esa pregunta porque, digamos, es algo que hago a diario. Y es que, digamos, las personas que no están muy involucradas en el gremio, por así decirlo, vienen con esta mentalidad, y más que todo cuando uno está estudiando, es con esa mentalidad de tengo que aprender JavaScript, tengo que aprender Python, tengo que aprender blockchain, tengo que aprender todas estas cosas. Y yo siempre lo pongo muy hacia el lado de la aviación o al lado de la medicina. Todo el mundo piensa que un piloto vuela todos los aviones que hay. No, nosotros nos enfocamos en un solo avión. Y lo que yo le digo a mis ingenieros es, miren, nosotros tenemos que determinar que nosotros somos yo lo tomo mucho como los equipos de Special Forces, del ejército, ¿cierto? En cada uno de estos equipos hay una persona que es especializada en algo, que sabe especialmente cómo ejercer digamos, un camino en ese desarrollo. Entonces, digamos, uno no tiene que tener conocimientos. Yo, por ejemplo, trabajo en equipos donde yo como desarrollador C++, trabajo con desarrolladores móvil que hacen Objective-C y hacen Android y todas estas cosas, y yo no sé nada de eso. Eso no significa que yo no entienda ese roadmap que ellos deben alcanzar. Obviamente, yo digo que lo que uno tiene que alcanzar ahí, digamos, como ingeniero, al ser parte de un equipo, es el conocimiento y el entendimiento correcto desde el punto de vista de computer science, de cómo las cosas en el software behave, desde uno como computer scientist, ¿cierto?
Pero ya el tema del lenguaje, yo creo que no es necesario, estoy seguro que no es necesario que un desarrollador iOS sepa y entienda y tenga que saber por qué la lógica de JavaScript y cómo funciona, porque that's not his job, eso no es algo que él fue contratado para eso. Y además de eso, algo que yo he aprendido bastante es, en estos momentos en la industria, y es algo que Alejandro decía, tú miras los resúmenes de las personas y vas a ver que hay personas que tienen 6, 7, 8, 9 lenguajes y tienen 4 años de experiencia. Esa persona a lo mejor es un desarrollador. ¿Es un desarrollador especializado y bueno en algo en particular? No, porque uno nunca va a ver un neurólogo que es un buen cardiólogo. ¿Me hago entender? Esa es como mi respuesta. Y entonces la respuesta es no. Uno no necesita saber todas las tecnologías que se manejan en un proyecto para ser un elemento fundamental de ese proyecto. Listo, Sebastián. Muchas gracias. Vamos a hacer esto así, además, bien ágil. Pregunta, respuesta. ¿Consideran que las metodologías ágiles pueden llegar a tener un impacto negativo en la calidad del software a largo plazo? Yo respondo, digamos, creo que ya se ha respondido esta pregunta antes y es, asumiendo los retos del negocio, a veces se toman decisiones que sacrifican calidad o excelencia desde el punto de vista técnico, pero no significa que no tengamos un plan de contingencia para solucionar hacia el futuro esto que dejamos acá y que seamos conscientes de eso. Entonces, el agilismo mal implementado, claro que va a generar consecuencias negativas hacia el futuro dentro del proyecto y la calidad del software. Un agilismo bien implementado y siguiendo las estructuras que dicen los principios, impone la academia, impone la industria, no va a tener consecuencias asumiendo y siendo conscientes de lo que dejamos en este momento para solucionar en el futuro. Gracias, Daniel. Jorge. Correcto, correcto. Coincido con Daniel y también lo dijo la profe, lo dijo Gloria, y es sin excelencia técnica no hay agilidad. Ya, y la excelencia técnica debe existir tanto en modelos tradicionales, modelos híbridos, modelo en cascada, modelos ágiles, es un must. Ahora, una cosa es que usted decida técnicamente no construir bien un componente para ir un poco más rápido. Eso es algo. Pero otra cosa es la deuda técnica creada porque usted no sabía que eso se tenía que hacer de esa manera. Esa es peor. Y tenemos muchos programadores y eso sí lo aquejo, que aprendieron a programar de un estilo y no siguieron mejorando sus técnicas y su forma de programación. De eso sí adolecemos y un programador malo le da trabajo a los buenos. Más o menos esa es la proporción. Y eso duele y eso cuesta. Ojalá fuera chiste. Eso cuesta. ¿sí? Está muy bien. Gracias, Jorge. Gloria, ¿quieres complementar algo? Quiero agregar algo. Dado que la agilidad requiere excelencia técnica, las prácticas de ingeniería necesarias para esa excelencia técnica ayudan a mejorar los procesos de construcción de software de los equipos. Entonces yo creo que como decía Daniel, bien hecho no tendría que generar problemas en la calidad, tendría que favorecer la calidad. Entonces, si hay unas prácticas de base que son necesarias para tener esa excelencia y se aplican y se toman decisiones conscientes como la que mencionó Jorge, decidimos este componente hacerlo de esta manera ahora porque vamos a hacer primero una prueba de si esto sí es realmente lo que necesita nuestro producto, si es bien acogido por el cliente y no vale la pena esforzarse más allá de lo necesario que para hacer la prueba en este momento. Y hay decisiones conscientes tanto en diseño como en arquitectura y en forma de construcción, creo que no deberían generar todo lo que, si se hace mal, obviamente hay consecuencias funestas, ¿no? Gracias, Gloria. Bueno, gracias a todos. Yo creo que estuvo muy interesante. Estoy escogiendo algunas preguntas que me parecen tienen mayor impacto y si nos da el tiempo, luego paso a un segundo bloque de preguntas. Esta me parece muy interesante. Dice, existen empresas de software que ofrecen el agilismo como su valor de entrega de producto, pero enfrentan clientes que desean se cumplan con métodos ágiles, pero que solicitan actividades o documentación de modelos tradicionales. ¿Cuáles son las mejores estrategias para sobrellevar estas exigencias de los clientes que pueden llegar a afectar el agilismo? Bueno, ya que Alejandro. no participé del anterior, Adelante. voy con esta. Creo que Jorge lo mencionaba como uno de los problemas o una de las promesas que no se ha cumplido del agilismo, y creo que parte del contrato. Creo que el mindset y la manera como nosotros estamos acostumbrados a contratar casi como si fuera una obra civil, ¿no? Como
dígame cuánto vale, dígame la fecha y ya está. Yo no quiero saber nada más. Hágalo como con agilismo, con lo que se le dé la gana. Pero a mí entrégueme y cúmplame o si no, le meto el abogado, ¿no? Entonces, desde ahí parte la cosa. ¿Qué hacer para eso? Entonces, yo creo que uno es como la comunicación, la educación, sí, yo creo que es como educación, un poco como con el cliente de explicarle un nuevo modelo, mostrarle sus beneficios, sobre todo basado en experiencia y en datos. Creo que cuando uno habla con números y una empresa puede mostrar ejemplos tangibles, puede dar mucha confianza. Ahora, hay empresas que simplemente han dicho, a mí no me interesa trabajar con un contrato que no tenga un modelo ágil. Yo no me voy a meter en un modelo en cascada, punto, porque es que ya lo viví y me metí fue en un chicharrón tremendo. Entonces, amigo cliente, si tú no estás dispuesto a adaptarte a nuestra forma de trabajo, la verdad preferimos no, porque ya conocemos este camino. Es un poco radical, pero de pronto si uno diga como, yo qué hago, ponerme a pelear con abogados y con contratación y con lidiar con un cliente con un proyecto difícil que vamos a tener formas de pensar muy diferentes. Entonces, creo que desde el contrato y desde las mismas, las primeras instancias donde las empresas se conocen y se empieza como a determinar y a desarrollar una solución y a entender cuál es la necesidad, yo creo que ya se debe hablar de cuál debe ser el modelo de trabajo y saber si estamos de acuerdo o no. Gracias, Alejandro. Sebastián. Y luego Jorge. Claro que sí. Yo creo que ahí también es una cosa, yo creo que Jorge, que trabaja pues, con Tata, you guys are huge. Una de las cosas que yo creo que sería importante a decir acá, en este caso es, y eso me lo dijo una vez un jefe mío, un ingeniero, y me dijo, muchas veces es más barato mandar un marketer a que convenza al cliente que poner un equipo de ingeniería a solucionar algo. Entonces, yo creo que ahí va mucho hacia también, digamos, a profesiones como la de Alejandro, como la de Jorge, como, digamos, mi profesión, en las cuales nosotros nos enfocamos en algo que en el gremio en Colombia no está muy bien definido y no existe esa, of course, existe la posición, pero digamos no es una posición tan ejercida como en los Estados Unidos y se llama ese software deliverer, ese ingeniero que se encarga del delivery de un producto. Y el trabajo de ese ingeniero al mismo tiempo no es solamente entregar, valga la redundancia, es entregable, sino educar al cliente, evangelizar al cliente de qué es agilismo, de por qué él necesita agilismo. Y como dice Alejandro, que yo soy una persona que aplico mucho eso, es mostrar los facts, es mostrar, vea, yo trabajé en este proyecto muy similar al suyo, eso fue como yo lo abordé con agilismo y mire lo que logramos ahorrar de esa empresa en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en una cantidad de cosas. Entonces yo creo que es muy importante la educación al cliente y pues obviamente también hacerlo entender cuáles son los pros and los cons, ¿cierto? Que tiene esa aplicación del agilismo y también nosotros, digamos, dentro de la industria, entender que hay lugares donde el agilismo no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Por dos cosas. Estructura como empresa. Hay empresas que simplemente por la estructura que tienen y por esa burocracia que tienen no funcionan. En mi caso, digamos, yo trabajé para el gobierno federal de México y lo viví en que me metí a trabajar, a intentar aplicar agilismo en lo más difícil que es aplicar agilismo, que es en el gobierno, es la burocracia gubernamental. Y ahí fue donde yo me di cuenta como, ok, el agilismo es una utopía que nos funciona a las empresas que nos movemos en eso, pero cuando ya te pasas y te emerges en otros gremios, te das cuenta que no es posible. ¿Qué hicimos ahí nosotros como ingenieros? Educar a todas esas personas que trabajaban con nosotros de por qué el agilismo. ¿Que nos tomó más tiempo? Sí. Créame que parte del proceso, voy a decir, de 2 años de construcción de ese software, fueron casi 10 meses de batalla para educar a ese cliente, porque una vez lo educamos, todo fluyó. Pero ese proceso de educarlo nos costó más dinero a nosotros poner ingenieros a educar que desde el inicio dejarle saber al cliente cuáles eran esas condiciones. Y lo que dice Alejandro, hay veces que uno le tiene que decir al cliente, lo siento, vaya a otra parte porque yo también no me quiero meter problemas legales con usted. ¿Me va a entender? Gracias, Sebastián. Claro que sí. Jorge. Sí, dos puntos claves ahí. Es volver al punto es, el agilismo es más rápido porque está orientado al valor. Mejor dicho, el agilismo siempre estamos orientados al valor y eso muchas veces es ir más rápido. ¿Sí? Vamos a poner, estamos orientados a generar valor y estamos orientados a hacer lo que es de más valor y eso muchas veces es más rápido. Pero vuelvo a algo que decía Sebastián, el agilismo es lento. Se hace software bien hecho, se construye bien hecho. Lo que pasa es que lo que se hace muy bien y se hace lo de valor. Paso número 1. Afirmación número 2. Documentación. Se hace la documentación de valor.
¿sí? No es que no vamos a hacer documentación, no, no, somos agilistas, aquí no documentamos, no seguimos patrones de arquitectura, no seguimos, hacemos, o sea, estamos trabajando, y permítanme la expresión, a la maldita sea, falso. O sea, los mejores equipos son los más disciplinados, ¿sí? La agilidad requiere de disciplina y tienen DevOps y tienen validación estática de código y trabajan todos en el mismo tronco, etcétera. Tienen un montón de prácticas que definitivamente hace que ese equipo sea muy disciplinado. Ahora, ¿qué se documenta? Lo que es de valor. Identifiquemos qué es de valor para el usuario y se documenta. Hacer documentación, nosotros teniendo una competencia que va a 1000 por hora y de tener un equipo de software que es muy costoso haciendo documentación, póngalo a hacer la documentación que es de más valor. Hágala. No estoy diciendo que no haga, hágala, pero la que es de mayor valor. ¿Cómo se hace en Scrum? Se pone en la definition of done, fin de la película. Ahí se pone ese pedacito de documentación y ahí se hace. ¿Qué se documenta? Lo que es de mayor valor. Super, gracias, gracias a todos. Siguiente pregunta. ¿Creen que el agilismo llegó para quedarse o en un futuro va a haber algo que entregue mayor valor al cliente? Sebastián. Pues yo creo que obviamente llegó para quedarse en el sentido de que si todas las industrias como, voy a poner el caso de NASA, de Apply Scrum, ¿sí me entiendes? Obviamente está ahí, llegó para quedarse. Obviamente la implementación de otras tecnologías que van a venir en el futuro, otras metodologías, otro tipo de academias que van a empezar a emerger, van a tener un cambio ahí, van a tener un cambio y una implicación en cómo entendemos el agilismo, por así decirlo. Y yo creo que si nos ponemos a mirar, y yo creo que Jorge, que tiene mucha más experiencia que yo aquí en el gremio, nos podemos analizar de cuando, digamos, cuando Jorge comenzó, cuando se graduó, ¿cierto? Él veía cómo el agilismo se manejaba de una manera, obviamente siempre enfocado en esa meta final del agilismo, que es entregar las cosas de una manera rápida y de una manera, digamos, técnicamente viable. Pero yo creo que ha sucedido, digamos, una transición. ¿En qué? En que ya los ingenieros son más preparados en el sentido de poder entender por qué la agilidad del negocio, por qué el negocio se necesita mover más rápido, ese tipo de cosas. Y yo creo que la siguiente etapa del agilismo va a ser algo que nos duele mucho, y yo sé que Jorge y Alejandro acá y Dani, que lo ha vivido conmigo en Depsaban, que nos falta en Latinoamérica, es la unión, y yo creo que Jorge lo mencionó anteriormente, la unión total de cada una de esas partes que hacen parte de una empresa de desarrollo de software, que no es solamente operaciones, sino esa unión de comunicación entre todas esas áreas. Y ahí es donde vamos a empezar a ver una migración, digamos, de un agilismo donde tiene un impacto viniendo de todos los sectores. Esa es, digamos, mi opinión en el sentido de que va a continuar. Of course, va a continuar. ¿De qué va a cambiar? Sí, va a cambiar a medida de que digamos, la industria vaya progresando en otro tipo de cosas y tecnologías implementadas. Por ejemplo, ya hay piezas de código que generan código automáticamente. Eso va a cambiar el Scrum, eso va a cambiar sprints, eso va a cambiar velocidades. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa sería como mi respuesta ahí. Gracias, Sebastián. Gloria y luego Daniel. Yo tal vez daría lo que yo diría sobre esto, es si llegó para quedarse. Yo pienso que llegó, se instauró, se ha adoptado. O sea, hay que ver los números de adopción de los primeros reportes de adopción de ágiles a los números de ahora. Han sido importantes. Entonces yo creo que sí está para quedarse. Ahora, ¿qué tenemos que cuidar? ¿Cómo se queda? ¿Y cómo llega a implementarse? Ha habido también muchos malos usos del agilismo, malos entendidos sobre qué es el agilismo. Y hay algo que pues en el mundo del agilismo es como volver a la esencia del agilismo. O sea, empezó a usarse en muchos contextos, se usó mal. Se ha generado, por ejemplo, también este mercado de las certificaciones que le ha hecho tanto daño a la industria, me parece a mí. Y pues con esto de que con que soy certificado ya estoy listo para hacer, ya soy ágil, lo cual es una falsedad, ¿sí? Y pues lo que hay que hacer, lo que ha pasado es que hay que volver a la esencia del agilismo, que es lo que nos ha demostrado que tiene sentido. Y por otra parte, pienso que va a haber evolución, ¿no? Y pues la evolución también la ve uno en todos los marcos ágiles, como han evolucionado. O sea, ha tenido que haber evolución del marco ágil pensado para el equipo, del marco ágil pensado para la empresa, de los marcos ágiles que están rodeando todos los procesos de transformación digital de las organizaciones, que no tiene que ver solamente con el software, y también la evolución de la forma de aplicar esos marcos, y aparecen cada día más marcos. Entonces yo sí pienso que va a haber una evolución
y que la evolución va a seguir sentada sobre la esencia del agilismo de la que mencionaba antes, más que sobre muchas prácticas que me parecen no correctas actuales. Gracias, Gloria. Daniel. Dos puntos importantes y estoy concuerdo con Gloria en este caso, y es el agilismo permite su propia evolución y su propia adaptabilidad, digamos, a los nuevos retos. Y trayendo al derecho acá, el agilismo como fue fundamentado fue a través de principios y un manifiesto. Y lo que decía Gloria, si creamos un montón de ceremonias, estructuras, pero que sigan acordes a esos principios, a medida que la industria y el servicio va evolucionando, siempre vamos a estar en agilismo adaptados al mercado. Entonces, esa estructura de principios y que nos los aprendamos bien y que los sigamos de una manera muy juiciosa y creemos todas las ceremonias frente a esos principios, va a hacer que el agilismo siga evolucionando y se quede. Y lo que decía Gloria, los números en este momento representan que el agilismo está haciendo que las economías se muevan, economías mundiales, desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, llegó para quedarse y se puede adaptar y evolucionar solo. Bien, muchas gracias. Vamos a otra pregunta que me parece bien interesante. ¿Qué situaciones hay que tener en cuenta para iniciar una transición de una metodología tradicional a una metodología ágil en cuanto a recurso humano y software? Yo quisiera Jorge. responder esa y bueno, indiscutiblemente, mi sugerencia y cuando acompaño procesos de transición, hazte acompañar, o sea, entrénate. Si eres una empresa que trabaja tradicional, entrena a tu gente, a tus equipos, a tus líderes, como lo llames, project managers, project leaders, gerentes, Scrum Master, no sé, entrénalos. Ahora, no los entrenes por cualquiera. Esto es una cosa que he notado, y es que esto es, y no me lo hizo ver un amigo, y esto del agilismo es como cuando uno mira quién le enseñó a tocar piano a Mozart y quién le enseñó a tocar piano a Beethoven. El maestro influye mucho en la forma como aprenden el agilismo. Entonces, busca un buen maestro que te enseñe agilismo y hazte acompañar por ese maestro. Haz un piloto, recoge las lecciones aprendidas y expande. Esa es la forma como sugiero. ¿Quieres certificarte? Certifícate. Las certificaciones, comprendo lo que dice Gloria también, certificaciones son, no sé si es un mal necesario, pero son un mal, ahí están. Y muchas veces la gente dice, yo quiero certificarme, listo, con 2 días no sos maestro de Scrum, entendés Scrum, pero no sos maestro. Pero más allá de eso, bienvenido al estado cero. E insisto, ten un buen maestro, haz un piloto acompañado por ese maestro, no solo, y sigue expandiendo de acuerdo a esas lecciones. Pasa porque siempre empezamos por el hacer, pasa del hacer, porque siempre empezamos por el hacer, y trata de interiorizar, y vete yendo hacia el hacer, al ser, hacer y después al ser. Y otra recomendación es que me ha servido mucho, y eso yo creo que nosotros que somos académicos, Darío y Gloria, es vayan a las fuentes, vayan a quienes escribieron el manifiesto ágil, por qué escribieron eso, quién inventó DevOps, quién inventó esta tecnología. Ese tipo de cosas te ayuda mucho a entender el mindset, qué hay detrás, para que puedas poquito a poco ir absorbiendo e ir entendiendo los conceptos claves. ¿Sí? Esa es mi sugerencia. Bien, gracias, Jorge. Alejandro. Vale, estaba pensando que creo que es bien importante entender, y esa sería mi sugerencia, que la misma empresa entienda, aterrice y ponga sobre la mesa de manera transparente y sincera cuál es la motivación que tienen alrededor de hacer un cambio. La motivación es porque quieren verse bien con la empresa global, con el headquarter, porque lo adoptan porque como que es una exigencia o algo por el estilo. ¿Hasta dónde van a llegar con esto? Es más o menos como cuando alguien quiere hacer un cambio de dieta y tener una vida saludable, o alguien quiere aprender un nuevo idioma, o quiere cambiar como su estilo de vida. Puede que yo diga, voy a aprender inglés o voy a aprender alemán y pago un curso de aquí a un año para aprender alemán, pero no voy a las clases. En el fondo no me interesa y de verdad no hay una pasión o una motivación real para yo hacerlo. Entonces ahí todos los esfuerzos se pierden, y ahí es donde vemos muchos ejemplos en la industria
de casos pues, que han fracasado y que han naufragado porque de pronto era un cambio aparente, pero no era un cambio de forma. De pronto el líder o el CEO o el CTO o lo que sea digan, sí, vamos a hacer una transformación aquí en nuestra compañía, en nuestra área de trabajo, lo que sea, pero yo no estoy dispuesto a cambiar. Eso no se lo he dicho a nadie, pero no estoy dispuesto. ¿Hasta dónde estás dispuesto a cambiar? ¿Vas a llevar una vida saludable y estás dispuesto a dejar de comer comida chatarra? ¿Vas a tener un cambio en la forma como haces el trabajo en tu organización y a cómo desarrollas el software y a cómo desarrollas servicios? ¿Y estás dispuesto a involucrar a las áreas, a tratar a las personas o a los recursos en vez de recursos como personas y vas a hacer contratos distintos? ¿Vas a trabajar la deuda técnica o vas a seguir corriendo en el día a día? Esa sería mi sugerencia para la tarde de hoy. Gracias, Alejandro. Sebastián. Sí, yo creo que hay una de las cosas que mencionan Jorge y Alejandro, y yo creo que es algo que nosotros al menos en DevSavan hacemos, y es al momento de llegar a una empresa, es tener en cuenta dentro de ese budget, de ese proyecto que se va a realizar, ese periodo de lo que mencionaba yo anteriormente de educación, de sentarse con esos líderes, con esas personas que están a la cabeza y mirar ellos por qué quieren esa transformación. A lo mejor ellos de pronto quieren esa transformación, como dice Alejandro, me ha sucedido constantemente en mi trabajo, que es como, ¿usted por qué quiere ágil? No, porque yo trabajo para Goldman Sachs y Goldman Sachs me exige que nuestra empresa sea ágil, cosas así, pero en realidad no llevan ese chip, ¿sí me entienden? No han cambiado esa cultura, y yo creo que una de las cosas más importantes ahí es sentarse con esos mandos altos, explicarles qué es Agile, qué es el impacto que va a tener Agile en las empresas de ellos, y ver si ellos de verdad tienen la motivación, el dinero y el tiempo para hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque mucha gente dice como, vea, yo tengo mucha plata, tengo mucho dinero, venga, tráigame todos los expertos en Agile. Y uno es como, sí, pero usted tiene tiempo para meterse conmigo, untarse de lo que yo sé. Y es como, no, eso hágalo usted. Y es como, no, eso no va a ser posible. Y he visto en muchos casos cómo empresas han caído en un fracaso total, donde su CEO ha sido removido y su sitio ha sido removido porque intentaron aplicar Agile y simplemente se dieron cuenta que la organización detrás de ellos no lo iban a lograr. ¿Por qué? Por la conformación y la estructura que estaba como empresa. Entonces es súper importante eso, es la educación y garantizar que nosotros dentro del tiempo y el budget que se le pide a esa persona para realizar ese proyecto es garantizar eso, es garantizar un tiempo de educación, de evangelización de qué es Scrum o qué es Agile en cierto modo. Gracias, Sebastián. Muy bien. Voy a hacer las últimas 2 rondas de preguntas y pasamos ya a una sesión de un mensaje final y un cierre por parte de nuestros invitados. Entonces, 2 últimas rondas de preguntas. La penúltima dice, ¿cómo manejar el agilismo en proyectos tipo licitación, donde se pacta un precio y un alcance muy cerrado? Yo creo que es justo también lo que nombró ahorita Sebastián de su experiencia con el gobierno, y es en la parte pública hay poca implementación y poco campo para poder ser ágil por la mano de burocracia, estructuras, reglas que hay para las diferentes formas de implementar un proyecto. Entonces, en este caso, creo que la parte del sector público está muy atrasada en este tema de agilismo, sobre todo lo que les dije ahorita por la parte burocrática. Entonces, el consejo en ese caso en licitaciones es siga las reglas de las licitaciones, pero no creo que sea posible tener un proyecto en esencia ágil con el sector público o en una licitación. Gracias, Daniel. Sebastián. Una de las cosas que yo recomendaría ahí a esa persona, digamos, en el caso de licitación, es, obviamente, uno no intentarse comer la ballena completa, es plantearle a la persona que se le está haciendo la licitación de yo voy a entregarle estos objetivos y van a ser esos pequeños objetivos cada uno de ellos, obviamente siendo súper claro y dándole a entender a las personas que eso es algo que a muchas personas se les olvida de ingeniería, y es que a diferencia de software, la ingeniería es a diferencia de otras ingenierías, la ingeniería de software es una ingeniería muy flexible. Es una ingeniería que me permite fracasar. O sea, a alguien se le cae un puente y boom, a mí se me cae un software y yo voy y hago los arreglos, pido disculpas, pero nadie se murió. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que una de las cosas muy importantes ahí es tener una muy buena definición de los requerimientos, una muy buena definición de esa estimación por parte del equipo de ingeniería. O sea, esos contratos a licitadores sí son algo que uno se debe tomar el tiempo como persona encargada del equipo de verdad estimar las cosas muy bien,
y ante todo ser muy claro con ese cliente de, hey, venga, yo voy a necesitar un bandwidth, yo voy a necesitar cierto pedacito para yo poder hacer correcciones en iteración y en ese tipo de cosas, para de alguna manera yo tener esa flexibilidad de poder adaptarme, digamos, a lo que están haciendo ahí. Y lo más importante es, yo creo que Jorge y Alejandro saben esto en piedra, y es no levantar requisitos o no recibir requisitos los cuales no se sabe que se van a cumplir, solamente por el hecho de we need that money, necesitamos esa plata, ese contrato, vamos a tomar esto y lo vamos a sacar, y es como, no, muchas veces hay que decirle a la gente que no es posible, y idear ahí lo que decía, negociar con ese agente licitador y ver cómo se puede, digamos, adaptar ellos y uno para el entregable final. Gracias, Sebastián. Jorge. Bueno, aquí yo voy a ser más radical, pero Sebastián lo dijo, pero voy a enfatizarlo. Y también lo dijo Daniel, olvídense, eso no es ágil, ya, no más. Licitación con alcance fijo y tiempo eso, o alcance casi fijo, casi, y dinero fijo, eso no es ágil, ya, fin. Es que quieren que entreguemos en sprints, falso de toda falsedad, no es ágil, porque no te permite adaptar el alcance. Entonces, en primer lugar, si tú no puedes mover el alcance, no tienes adaptabilidad, y si no tienes adaptabilidad, no eres ágil. Parte número 1. Parte número 2, si pueden influenciar la propuesta, aquí me escuchan los comerciales, aquí hay comerciales, si pueden influenciar la propuesta, díganle a la persona del gobierno que por contratar en cascada está incurriendo en detrimento patrimonial. ¿Por qué? Porque usted contrata un software a 1 año o a 2 años, a ser construido en 2 años, al final de esos 2 años el software no le va a servir debido a los problemas que ya conocemos de la ingeniería de software. No sabemos levantar bien requerimientos, los requerimientos no se levantan bien a priori, el mundo está cambiando, las necesidades están cambiando, las personas que dijo un requerimiento al tomarla a otro lo cambia. Entonces, al usted construir software errado, por más bien que lo construya, va a incurrir en detrimento patrimonial. Entonces, si usted puede influir en la propuesta, y esto que estoy diciendo vale plata, y le ha costado plata a la empresa en la que trabajo, si usted puede influir en la propuesta, convenza a su cliente, por lo menos a que vaya siendo entregable de software funcionando cada 3 meses, y haga sprints, haga entregas de software funcionando cada 3 meses máximo, y aún así va a fallar. Las estimaciones fallan. Por eso llaman estimaciones. Las estimaciones que usted vaya a hacer van a fallar. Usted va a perder dinero. Entonces le va a tocar hacer una propuesta inflada. En ágil usted no incurre en eso. Entonces, hable del detrimento patrimonial, asuste a su persona, a su contraparte del lado del Estado, demuéstrele que hay demasiados papers. Me escriben a mí, le escriben a Gloria, creo que Darío tiene información suficiente de cómo no levantamos bien requerimientos en software, y usted termina construyendo el software incorrecto por un montón de razones, y empiece mejor, comienza esa persona que vámonos definiendo y construyendo. Ahí es lo más ágil dentro de un mundo cascada que podríamos hacer. Esa es mi sugerencia para todos. Gracias, Jorge. Alejandro. Pues, digamos, como que apoyando el speech de Jorge, digamos que tuve la oportunidad de participar en un proyecto del gobierno que había gastado $5 millones en un software que nunca salió a producción para la contratación pública nacional. Y la doctora María Margarita Zuleta tuvo que llegar para hacer un contrato y decir, venga, contratemos algo que ya esté hecho y lo adaptamos más bien, porque esto, o sea, lo del detrimento patrimonial y de verdad el desperdicio de dinero tan bárbaro que ha habido en contratos de ese tipo es innegable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo daría? Y es, 1, hombre, no se metan en una licitación en un proyecto de desarrollo de software a competir por precio y tiempo, porque se va a meter en un chicharrón en el berraco y va a terminar es como metiéndose en algo incluso hasta deshonesto. 2, yo creo que ya las empresas han botado tanta plata en software que no se utiliza, y en software mal hecho y demás, que yo creo que muchas personas están buscando es como, oiga, alguien que me lo haga realidad, alguien que de verdad sí tenga experiencia, por más pagar lo que me toque pagar, porque ya me di cuenta que yo ahorrando en eso no voy a ganar nada. Entonces, yo le recomendaría a las empresas que licitan es, hombre, muestre sus proyectos, muestre lo que usted ha logrado y no compita por precio, compita
por calidad basados en datos y en resultados anteriores. Bien, Alejandro, Sí. gracias. Con algo que dice Alejandro, me parece muy particular y yo tengo este dicho y es, sí, y yo creo que Jorge también lo sabía, si juntáramos todo el dinero desde 1900, desde el boom del .com, juntáramos todo el dinero del software que fue mal planteado, bien construido, pero mal planteado para los objetivos, no tendríamos hambruna mundial. La cantidad de dinero que se bota en software es increíble. Y la desmoralización que le trae uno como ingeniero. Uno trabajar 8 meses, 10 meses, un año en algo y que le digan como, no, solo vamos a guardar en un repositorio en GitHub, eso no se va a usar. Ahí lo hace repensar a uno mucho de si uno dice las cosas bien hechas. Como ingeniero, me hago entender. Culpa de los abogados. Esta última pregunta de cierre, y lamento, ¿verdad?, que quedan muchas en el chat que no vamos a lograr revisar, pero esta última habla de las personas más que del contrato o de la empresa misma. Y dice, buenas tardes, tengo la siguiente pregunta. Uno de los problemas que se ve en los equipos del trabajo al tener metodologías ágiles es el síndrome del burnout. ¿Qué hábitos son los causantes de este y cómo evitarlo? Yo creo, bueno, sí. Oh, dale. En este caso es lo que hemos hablado siempre en la tema de la implementación. Si se implementan mal las metodologías ágiles, va a existir burnout. Y en este caso ocurre no solamente en la parte de desarrollo, sino en todas las industrias, en todos los profesionales que se les exigen más allá de su capacidad operativa. Si se implementan bien las metodologías ágiles, tenemos una buen roadmap de la capacidad operativa de nuestro equipo, cumplimos con las ceremonias, cumplimos con todos los tiempos que fueron establecidos, negociamos los puntos de tarea, establecimos muy bien los sprints, no va a haber burnout. En nuestro caso, digamos, protegemos mucho al desarrollador y protegemos mucho a nuestros empleados para que no ocurra ese tipo de cosas. Entonces, la respuesta es, si implementamos bien las metodologías, no va a existir este tema. Gracias. Sebastián, ¿quiere complementar algo? Sí, yo diría que una de las cosas muy importantes es también entender de cuál es la posición de esa empresa. Lo digo es en el sentido de que yo conozco muchos equipos en los cuales se les exige cosas que son en cierto modo inalcanzables, o cuando digo inalcanzables es que uno sabe que no va a lograr en 8 horas al día. Y yo creo que es muy importante es entender también como el estado de la empresa, la economía de la empresa y obviamente negociar esas cosas para garantizar ese no burnout. Y una de las cosas que hacemos en DevSavan, y como digo nuevamente, eso depende mucho de la economía de la empresa. Nosotros tenemos algo que se llama el Pool of Talent. Yo estoy seguro que Jorge y Alejandro son muy familiares con ese concepto, y es tener desarrolladores los cuales pueden entrar a apoyar o a refrescar el equipo. ¿Sí me entienden? O sea, personas cuando uno ya empieza a notar, personas que por su envolvimiento o por su capacidad técnica están teniendo mayor carga laboral dentro de un equipo, porque muchas veces nos dicen, no, todo el mundo debe tener la misma cantidad de puntos o todo el mundo debe sacar los mismos puntos, y en realidad no, hay desarrolladores que tienen mayor capacidad, hay desarrolladores que tienen menos capacidad, y como decía Jorge anteriormente, un desarrollador malo va a colocar 2 personas a trabajar mucho más, esas personas van a tener un burnout. ¿Qué es lo que ahí, digamos, yo digo y cómo lo aplicamos nosotros? Es teniendo ese pool of talent, personas que puedan entrar a refrescar al equipo, y muy importante también es esa rotación dentro de esos sprints. Hay personas a las cuales se les coloca a trabajar en un feature del mismo tiempo durante 2, 3 años, y ahí es donde se da ese burnout. No es solamente un burnout de tiempo, también es un burnout imaginativo, también es un burnout de hey, yo ya no tengo hacia dónde moverme porque no sé qué más pensar o qué más meterle a este feature y cosas así. Entonces yo creo que ahí cómo proteger es obviamente nosotros como ingenieros decir y hablar cuando estamos cansados. Nosotros como ingenieros de software, desafortunadamente nuestros padres como ingenieros de software nos enseñaron, no, mijo, es que usted tiene que trabajar 22 horas al día y usted tiene que entregar eso, y es como, no, yo también tengo la capacidad de decir, no, eso no va a salir en este periodo de tiempo. ¿Por qué? Estoy cansado, eso es muy normal, y eso ya va a sonar un poco feo por mi parte, pero eso ya es trabajo del Product Owner, Project Manager y Scrum Master. Ellos cómo van a mitigar ese cansancio, mijo, al fin y al cabo somos humanos. Sí, gracias, Sebastián. Alejandro. Vale, además de lo que nos compartió Sebastián, yo sugeriría sugiero que los líderes estén muy cercanos a cada una de las personas de su equipo. Entonces, las personas en una organización tienen un reporte, ¿no? Hay una persona a la que le reportan de quien depende, que es su líder, su jefe, como sea.
es importante que ese líder o las personas indicadas de la organización estén cerca y entiendan el momento de cada una de las personas con las que están trabajando. Cada persona de un equipo de trabajo, en cualquier ámbito, que tú tengas descuidada y que no tengas una comunicación abierta con él, es una persona que puede estar pasando por una situación difícil, tanto en el trabajo como a nivel personal. Y eso se presta así para que cualquier cosa lleve como a esa quemada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay un concepto que a mí me gustó mucho trabajando en la organización, que es la seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica es como un entorno que brinda la organización para que las personas se sientan libres de hablar, de opinar y de levantar la mano en el momento en que sientan que algo no está bien. ¿Cómo qué? Como que mi ritmo de trabajo no es el adecuado. No me queda tiempo para mi familia, como decía Jorge, como cuántas personas perdieron su familia por estar trabajando. ¿Quién está desayunando con Red Bull? ¿Quién no está durmiendo, no? O qué persona de pronto, que eso también es una forma de quemarse, qué persona, voy a decirlo así como en palabras, como quién es un violinista que lo tienen tocando trompeta, qué personas no siente que está fluyendo su trabajo y que necesita una ayuda o que necesita un cambio de rol o de proyecto para poder fluir mejor. Yo creo que esas cosas vale tenerlas en cuenta para evitar ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Alejandro. Ok. Jorge. Sí, yo quisiera darle una vueltecita más a lo que dijeron pues mis compañeros del foro, una pequeña vuelta y es, ahí le suma también lo que decía Alejandro. Como líderes debemos monitorear a nuestra gente, hay prácticas, yo por ejemplo con mi equipo de trabajo cada semana, hey muchachos, ¿cómo terminaron? Califiquen de 1 a 5 cómo se sienten esta semana. Y calificamos, y esto funciona en cualquier ambiente, administrativo, desarrollo de software, etc. Eso es uno. Hey, ¿cómo se sintieron esta semana? ¿Sí? De 1 a 5. Y voy, y cuando veo algo que no está funcionando, venga, ¿qué está pasando? Ahí es justo lo que decía Alejandro. Lo otro es, en entornos ágiles no tiene sentido que exista el burnout respecto a la sobrecarga de trabajo. ¿Por qué? Porque se está hablando de un ritmo constante. Si no hay un ritmo constante, la gente se quema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de que no hay un ritmo constante? No, es que estamos bajo presión, llevamos 3 meses bajo presión, estamos haciendo sprints. Ese ritmo, trabajar bajo presión, los que hemos estado trabajando bajo presión, sabemos, yo solamente les pongo a un tema para que lo asimilen, es nuestras máquinas cuando están al 100%, se bloquean, son lentas, no nos dejan trabajar, son procesos, igual, una persona al 100% es lentísima. Una asignación del 80% es una muy buena asignación, te da tiempo para trabajar, para colaborar, para innovar, para hacer bien tu trabajo. Ahora, como le sumo al burnout que decía Sebastián, hey, tal vez ya estoy cansado de hacer lo mismo, monitoren a su gente, dense en cuenta si están cansados de hacerle más cosas y muévanla, ¿cierto? O pónganle otra cosa, o pónganle otro reto, conozcan a su equipo. Pero en agilismo no tiene presentación de que exista burnout. Entonces, si tienes burnout es porque hay presión. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás gestionando? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Hay que entrar a mirar qué es lo que está pasando. Perfecto, muchas gracias Jorge y muchas gracias a todos nuestros invitados por dedicar este tiempo a contestar todas estas dudas y preguntas de los asistentes a este foro. Yo quisiera ya para finalizar el foro invitarlos a cada uno de ustedes a darnos una última reflexión, un último consejo, un último mensaje a todos los participantes del foro sobre cómo ven ustedes la industria de software en Colombia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos espera? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Cómo vislumbran ustedes que se pueda hacer algo mejor? Y quisiera invitar a nuestros socios de este foro, a DevSavant, agradeciéndoles nuevamente también el apoyo, la participación y la ayuda para sacar el foro adelante y la beca que mencionaba Daniel al comienzo, y invitarlos pues a hacer su última intervención y cierre del foro. Entonces, Daniel, Sebastián. Sí, perfecto. Digamos, en este caso, desde el punto de vista de nosotros que estamos en constante reclutamiento y contratación de desarrolladores, el reto más grande que tiene Colombia es que está siendo muy atractivo para el resto del mundo. Después de la pandemia, vimos que Europa, Estados Unidos dejaron de ver tal vez estas industrias, estos sectores y mercados tradicionales como lo era India, Vietnam, como lo era también Ucrania en el momento. Lastimosamente, digamos, por la situación, digamos, hemos cambiado también esa transición a otros mercados.
Y en este momento Latinoamérica es un mercado muy caliente, es un mercado donde todo el tiempo están buscando y ofreciendo, como dijeron al principio, cada vez que una persona entra en una empresa, ya hay un reclutador que está solicitándole que se mueva a la otra, ofreciéndole un montón de cosas. Entonces, creo que el mensaje aquí muy importante y el reto es también una educación al desarrollador desde el punto de vista de el dinero es importante, es muy importante el salario, pero también es importante lo que estamos hablando en este caso es su salud emocional, su familia, sus amigos. Y es, pensemos muy bien el ingeniero como un ser humano, como le decía Sebastián, y en este caso establezca sus prioridades de vida y que no solamente el dinero sea un motivante para moverse. Y ahorita lo mencionaba muy bien Jorge, y es, nosotros estamos en constante monitoreo de qué está pasando con nuestros ingenieros. No solamente cómo están ofreciendo su calidad, sino cómo se sienten. En el trabajo es donde se la pasan la mayoría de tiempo de sus vidas. Venga, que aquí así hacemos amigos, aquí también somos familia, aquí también nos preocupamos por usted. Entonces el mensaje aquí desde el punto de vista de nuestro reto es cambiemos ese chip de que profesionalmente avanzamos cuando nos ofrecen un 40-30% más de salario. Acá también tenemos que pensar es cómo ofrecemos y formamos seres humanos que están felices y tienen bienestar en su trabajo. Gracias, Daniel. Sebastián. Bueno, mi mensaje es un mensaje un poco más personal para las personas que están aquí en la maestría pensando en volverse ingenieros de software, porque una cosa es un ingeniero de software y otra cosa es un desarrollador de software. Y mi mensaje va hacia eso. En este momento nosotros tenemos que, digamos, estamos viviendo algo maravilloso que yo nunca pensé que me iba a pasar en mi lifetime, y es que nosotros en estos momentos somos como atletas profesionales. En el sentido de todo el mundo nos busca, todo el mundo nos necesita, la cantidad de trabajo allá afuera es impresionante. O sea, yo siempre hago la broma con Dani, yo le digo como Dani, no, me voy de la empresa y yo sé que yo en 3 horas tengo trabajo. ¿Sí me entiendes? Y digamos que muchas veces, y está pasando mucho en la industria en Colombia, y es que nos estamos dejando deslumbrar de grandes salarios. Eso es algo que está sucediendo mucho en Colombia. Pero no nos damos cuenta de pronto de que muchas de esas empresas que están ofreciendo esos grandes salarios, de pronto hacia una persona junior va a traer un gran conocimiento, esa persona va a aprender bastante, pero se nos olvida también de ese desarrollo personal de nosotros como personas, de nosotros como equipo, de nosotros como ingenieros que queremos ser más participativos en el negocio. Eso es algo que digamos, muchas personas dejan atrás al momento de tomar una decisión, y toman una decisión desde el punto de vista económico. Yo entiendo, digamos que Colombia, nosotros nos movemos mucho por ese pensamiento de cuánto voy a ganar. Y yo creo que una de las cosas muy importantes ahí, muchachos, para todos los que están pensando ejercer como ingenieros de software, es háganlo por pasión, no lo hagan por plata, porque la plata siempre va a estar ahí. Siempre van a necesitar ingenieros de software, siempre vamos a tener trabajo, pero háganlo por pasión. Y lo más importante, hagan lo que ustedes consideran que no les va a traer ese burnout. Yo viví la experiencia de tener que pasar muchos años trabajando, desarrollando código que a mí no me gustaba el lenguaje en el que trabajaba, y eso me conllevó a yo no ser feliz en mi trabajo. Ganaba muy bien, pero no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Entonces mi mensaje a ustedes es: tomen una decisión al momento de tomar un trabajo por las garantías y los diferentes beneficios que esa empresa les puede dar, más allá de un salario, porque salarialmente dinero siempre va a haber, y más ahora con la apertura, digamos, mundial, donde empresas de South Korea están viniendo a Colombia a contratar desarrolladores. ¿Sí me hago entender? Entonces ese es mi mensaje para todos: háganlo por pasión y no por dinero. El dinero siempre va a estar ahí. Daniel, Sebastián, muchas gracias, y gracias a DevSaban por la participación en el foro. Alejandro. Bueno, yo me voy con un mensaje un poquito político del asunto, y es, miren, yo creo que hay tanta demanda de desarrollo de software en el mundo y tenemos tanto talento en Colombia que muchos problemas que tenemos en el país los podemos atacar con ese talento que tenemos. Hablando de desempleo, hablando de oportunidades, y le voy a dejar, aprovechando la invitación de la universidad, como ese llamado a la academia y a la Universidad de los Andes, porque ustedes tienen el escenario ideal para unir a las personas, a las industrias, a los estudiantes, para que aprovechemos todo este talento y le enseñemos a la gente, a las personas que están desempleadas en las zonas más difíciles del país, que tienen tantas necesidades, aprovechar a todas esas personas jóvenes de hecho de todas las edades, para que le saquemos el jugo a todo esto que está pasando. Se necesitan desarrolladores, ingenieros, DevOps, personas que trabajen en calidad, gerentes de proyecto, comunicadores, coaches, es decir, de toda la gama
más se necesita para poder cubrir la industria, así que deberíamos aprovechar la oportunidad. Gracias, Alejandro. Gracias por el mensaje. Jorge. No, yo sumando lo que dice Alejandro, es una oportunidad para el país. Y yo pienso que también para las regiones, tenemos que ir a las regiones. Estas maestrías virtuales, estas carreras virtuales, hay gente en las regiones que podría aprovechar estas formaciones para su vida profesional o para reinventarse profesionalmente, y van a llevar dinero también no solamente a estas grandes ciudades, a Medellín, Bogotá, sino empezar a mover pequeños centros poblados y a dinamizar la economía. Entonces, yo pienso que hay una oportunidad muy bonita con la ingeniería de software, con la ingeniería de sistemas, de lograr llevar oportunidad comercial a una persona que gane lo que gana un ingeniero de software. En estos momentos, en la industria están ganando desde los $2,000 hasta los $4,000, $5,000, $6,000. En estos días conocí a alguien de 10,000 y más. Sí, entonces el tema es, una persona de esas en un pueblito dinamiza la economía, mueve el dinero, trae oportunidad, y yo pienso que eso es una belleza. Yo creo que eso es hermoso, y hay que fomentar ese tipo de cosas. Yo pienso que el futuro es virtual, el futuro en la ingeniería de software va a seguir siendo virtual. Sí tenemos que reunirnos, como dice Sebastián y Daniel, tomemos las cervezas, generemos espíritu de equipo, el futuro es virtual, y lo que sí para los que están ahí viéndonos es: no paren de aprender, no paren de aprender. Esto no es llegué hasta aquí, ya es suficiente, no, hay que seguir, es mi consejo y mi visión también. Alejandro, Jorge, muchísimas gracias por su participación. Y cerramos entonces, Gloria, con tu mensaje. Darío, yo creo que no, tú lo dijiste al comienzo, estamos como en la época de oro de nuestra profesión. Creo que, como todos lo han dicho, para mí debería ser un proyecto país. Esto, pues que lo hemos visto también desde el apoyo del Ministerio de Tecnologías a la formación. Lo importante es hacerla bien, escoger lo mejor que hay del mercado también para formarse. También creo que es muy importante, algo que mencionó Jorge, buscar el maestro adecuado para esto. Entonces, eso también, y mejorar la calidad de lo que hacemos desde las universidades también. Por otra parte, yo creo que el tema de la industria del software en Colombia merece más atención de parte del gobierno, en el sentido de impulsarla, de no solo tener stocks de desarrolladores para ofrecerle a las grandes empresas extranjeras, sino la posibilidad de creación de nuevas empresas en Colombia y de generar potenciar la industria, no solo la capacidad de trabajo de las personas, sino la capacidad de generar empleo, de generar empresas colombianas que puedan sobrevivir en este mundo, no empresas colombianas que mueran en el intento. Y ahí creo que debería haber una apuesta, por un lado, desde las universidades, generando la capacidad emprendedora en sus estudiantes, y otro lado, desde el gobierno, apoyando a ese tipo de iniciativas para que tengan resultados exitosos. Gracias, Gloria. Gracias a nuestros invitados por su amable tiempo, por brindarnos este espacio acá para compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias a todos los invitados que están aquí escuchándonos. Mónica, gracias a ti y a tu equipo por toda la organización del foro, y no sé si quieres cerrar con algunas palabras. Nada, sencillamente recordarles que les dejamos los datos de la maestría de MISO en el chat, con el enlace, más información. El 22 de junio cierran las inscripciones para el segundo semestre de este año, y agradecerles pues a ustedes por esta ágil conversación que no paró, y a todos los que participaron también en el chat con muchísimas preguntas y comentarios. Gracias, los esperamos en el próximo Foro Contacto. Gracias a todos, hasta luego. Una buena tarde. A todos, que estén muy bien, muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias, que estén bien. Gracias. Bye. Hasta luego. Pero